desafíos para nuestra América. El primer gran desafío que tenemos que abordar colectivamente es profundizar un mayor nivel de reconocimiento social y de apropiación social del derecho humano a la alimentación adecuada como derecho humano, más allá del reconocimiento jurídico, del reconocimiento normativo de ese derecho, como gran parte de nuestras constituciones de nuestra América así lo establece, ¿no? Pero hay una tarea pendiente por ahí, ¿no? Si yo les cuento que hoy a la mañana la policía me detuvo ilegalmente y me torturó salvajemente, muy probablemente estaríamos de acuerdo en sindicar que eso que me pasó es claramente una violación a mis derechos humanos. Ahora, ¿nos pasa lo mismo cuando vemos un niño o una niña con desnutrición? ¿Nos pasa lo mismo cuando vemos un niño con enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a una pésima alimentación? Y en general la respuesta es negativa. En general no tendemos a ver estas situaciones en clave de derechos humanos, no tendemos a verlas como violaciones a derechos humanos, ¿no? Y difícilmente, si no reconocemos la existencia de estas situaciones en clave de derechos humanos, si no reconocemos socialmente y no nos apropiamos socialmente del derecho a la alimentación como un derecho humano, difícilmente lo salgamos a exigir, lo salgamos a hacer valer, salgamos a procurar que sea exigible y justiciable, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Ya cuando pensamos en el reconocimiento normativo, yendo concretamente a la Argentina, ustedes bien saben que el reconocimiento jurídico del derecho humano a la alimentación tiene la máxima jerarquía normativa en nuestro país, porque está reconocido muy claramente en nuestra Constitución Nacional. Podríamos debatir extensamente si ya la Constitución histórica de 1853, 1860 reconoce ese derecho humano a la alimentación adecuada. Yo me inclino a pensar que sí, desde el reconocimiento del artículo 14, ¿no? Al reconocer los salarios mínimos vitales y móviles, que incluyen los ingresos suficientes como para acceder a una alimentación adecuada. Si hablamos del artículo 18, que reconoce que las cárceles serán sanas y limpias, eso implica, digamos, fundar jurídicamente ahí, anclar jurídicamente la existencia de ese derecho humano a la alimentación, por lo menos de las personas privadas de la libertad. El artículo 33, incluso el de los famosos derechos implícitos que nacen de la soberanía del pueblo, ¿qué más derecho implícito fundamental como es el derecho humano a la alimentación adecuada? Pero si tuviéramos dudas respecto de esa Constitución histórica, claramente desde la reforma del año 94 no hay ninguna duda ya, ¿no? Porque no solamente hemos incorporado el artículo 41, que reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano, íntimamente vinculado con el ejercicio del derecho a la alimentación, como vamos a ver luego, sino también el artículo 42, que reconoce los derechos de los consumidores y usuarios, y eso implica los derechos de los consumidores, o preferimos decirles comensales, de alimentos y de bebidas, ¿no? Y ni más ni menos que el propio artículo 75, inciso 22, que le dio jerarquía constitucional, ustedes bien saben, a distintos instrumentos de derechos humanos que de manera más explícita, más implícita, reconocen ese derecho humano a la alimentación adecuada. Estamos hablando, como ustedes bien saben, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como Pacto de San José de Costa Rica, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todo, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Es decir, distintos instrumentos que como sociedad le hemos dado la máxima jerarquía constitucional que de manera más explícita o más implícita reconocen ese derecho humano a la alimentación adecuada. Ahí podemos recurrir a distintas expresiones de los distintos órganos de aplicación de esos instrumentos de derechos humanos para darle contenido, para darle sentido, para conocer las obligaciones de los estados y los alcances del ejercicio de ese derecho humano a la alimentación adecuada. Y la que probablemente más claramente se haya expresado sobre el contenido del derecho a la alimentación es, como ustedes saben, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre todo a partir de lo que fue la observación general número 12, vinculada al derecho a la alimentación del año 99, ¿no? Interpretando ese artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para sí, que incluye, entre otras cosas, alimentación. Entonces, desde este prisma,
¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho a la alimentación? Tal como lo definió el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en esa observación general número 12, hablamos del derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Entonces, si desagregamos esa definición del derecho a la alimentación, vemos que hay 4 componentes fundamentales. La disponibilidad, es decir, que haya en todo momento alimentos suficientes para satisfacer todas las necesidades alimentarias de toda la población. En segundo lugar, la accesibilidad física, es decir, que podamos acceder a los alimentos y que los alimentos puedan trasladarse físicamente desde donde son producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos. Y accesibilidad económica, es decir, que las erogaciones financieras necesarias para poder adquirir esos alimentos o los medios necesarios para obtenerlos no pongan en riesgo el ejercicio de otras necesidades esenciales. El tercer componente es la adecuación, ¿no? Y ahí por adecuación nos referimos a adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural. Es decir, la cantidad suficiente de alimentos para satisfacer todas nuestras necesidades alimentarias, que los alimentos estén libres de sustancias nocivas, que sean adecuados, ¿no? En términos de calidad, y al mismo tiempo que se correspondan a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales, esto que se llama adecuación cultural, ¿no? Y finalmente, el cuarto y último elemento es que la posibilidad nuestra, acá y ahora, de alimentarnos, no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho humano a la alimentación adecuada por parte de las generaciones venideras, por parte de nuestros hijos y de nuestras hijas. A partir de estas premisas que, reitero, son las premisas establecidas en nuestra propia Constitución Nacional, porque ustedes bien recordarán que el artículo 75, inciso 22, dice que esos instrumentos de derechos humanos rigen en las condiciones de su vigencia. Como ustedes también recordarán, nuestra Corte Suprema interpretó que eso, en las condiciones de su vigencia, significa tal como esos tratados rigen en el ámbito internacional y teniendo en cuenta la interpretación y aplicación que de esos tratados hacen sus respectivos órganos de vigilancia. Por eso es importante recurrir a las observaciones generales del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también a la jurisprudencia emanada de otros órganos de protección de ese derecho humano, como es, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que muy recientemente, un fallo contra nuestro país, contra la República Argentina, el fallo de la Cajonat, por primera vez declaró que Argentina había sido responsable de la violación del derecho humano a la alimentación adecuada de las comunidades indígenas del Chaco salteño, ¿no? Entonces, disponibilidad. Un poco la invitación de esta tarde, para abrir un poco el debate luego, voy a concentrarme un poquito en la situación de Argentina, pero enhorabuena luego para que compañeras y compañeros de otros países de nuestra América puedan complementar con ejemplos de sus propios países, ¿no? Es pensar, a partir de estas premisas de nuestra propia Constitución Nacional, cuál es la situación real hoy de nuestro derecho humano a la alimentación adecuada. A partir del análisis de la situación de esos 4 componentes, de esas 4 columnas vertebrales fundamentales. Vamos en primer lugar a hablar de la disponibilidad. Y ustedes ahí recordarán, para quienes viven en Argentina, que más de una vez escuchamos hablar de esto de Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Una y otra vez se repite esto, casi decimos como un mantra religioso, ¿no? Casi como que Argentina tiene un nuevo destino manifiesto, no solamente de alimentar a su población, sino de alimentar al mundo. Esto ya ha sido fuertemente desmitificado, por suerte. Incluso hasta la página Chequeado se ha tomado el trabajo, con un trabajo conjunto con la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, de desmitificar de una vez y para siempre eso que estaba dando vueltas, que estaba en boca de políticos, de presidentas, de presidentes, de ministros de agroindustria y de ministros de agricultura por igual, ¿no? Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Falso. Un mito en el que se sostiene este modelo agroindustrial dominante porque, centralmente, ¿qué estamos produciendo? Estamos produciendo unos pocos commodities, ¿no? Y esto nos invita a pensar que el 60% de la superficie cultivada en nuestro país está destinada a un solo cultivo, que es la soja. Y el 98% de la soja no está plantada ahí para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, sino para exportarse a otros mercados. Centralmente a China y a los mercados asiáticos para el engorde de los ganados porcinos. Luego vamos a hablar un poco de esto que quieren imponer ahora. Pero también para llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles, ¿no? El 25% de toda la producción
de oleaginosas del país tiene por objeto no alimentar a nadie, sino llenar tanques de nafta, a través de esto que una colega nuestra de la cátedra de Casilda, de la provincia de Santa Fe, llama la energía del hambre, ¿no? Y que ustedes recordarán que el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, el primero, Jean Ziegler, llegó a calificar a los agrocombustibles como delitos de lesa humanidad, ¿no? Con un término tan fuerte. Y le decimos agrocombustibles y no biocombustibles porque ustedes saben que la partícula bio tiene que ver con vida y nada más alejado de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos destinando centralmente tierras o cultivos que bien podrían estar destinados a alimentar seres humanos para llenar tanques de nafta, ¿no? Y los estómagos de los seres humanos terminan compitiendo con los estómagos de los automotores, generando la especulación que dio lugar a los altos precios de los commodities que hemos visto oscilar, sobre todo a partir del año 2008, en distintas partes del mundo. Entonces, lo primero es desmitificar eso, ¿no? No estamos, y al mismo tiempo, cada vez más se recurre a través de esto que se llama la Revolución 4.0 al agro, al campo, para obtener materiales para la industria, a través de lo que son los agromateriales. Entonces, algunos actores ya sueñan con que el campo va a ser la usina de materiales para toda la industria en esta Revolución 4.0. Y ahí no solamente los seres humanos vamos a competir con los estómagos de los automotores en la energía, sino también con la industria demandante de esos agromateriales. Ahora, ¿por lo menos estamos siendo exitosos en alimentar al mundo como se promete? Bueno, vemos que no. El hambre en el mundo no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado año a año, y no solamente ha aumentado el hambre, sino que han aparecido otras formas de malnutrición, ¿no? Hoy, mientras estamos acá reunidos, más de 1.000 millones de personas padecen hambre pura y dura en todo el mundo, pero a eso hay que sumarle 2.000 millones de personas que, si bien tienen acceso a las calorías mínimas para mantenerse con vida, no logran tener una nutrición adecuada, entonces están mal comidas también, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar 2.500 millones de personas que sufren sobrepeso y obesidad, es decir, también están mal comidas y no solamente enfrentan las consecuencias en su salud asociadas al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad, sino también viven en el propio cuerpo esas carencias nutricionales, porque como vamos a ver luego, no es que están llenas de nutrientes de calidad, sino que están llenas de lo más barato y lo más rendidor que pudieron pagar, que ha sido centralmente los carbohidratos, grasas y azúcares. Y esto es una realidad tanto a nivel global como en nuestro país. Entonces, desmitificar de una vez y para siempre que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, eso es un mito y es falso. Y es un mito interesadamente instalado a este modelo que no está pensado, que no está concebido para alimentar a nadie, ¿no? Ahí rescato una frase de Bill Mollison, fundador, ustedes recordarán, de la permacultura, que él decía: el gran problema de la agricultura industrial es que no está concebida, no está pensada para producir alimentos, sino para producir dinero. Y en eso es muy eficiente, para producir dinero y para concentrar ese dinero cada vez en menos manos, pero no así para pensarse en clave de producción de alimentos para los pueblos, ¿no? Y esa es un poco la invitación que nos hace el paradigma de la zona alimentaria, como vamos a ver luego. Entonces, si apostamos el 60% de la superficie cultivada a un solo cultivo, tenemos un modelo productivo que descansa en el monocultivo, ¿sí? Pero si le sumamos el maíz y le sumamos el algodón, hablamos del 80% de la superficie cultivada. Ese crecimiento de un cultivo que ha sido marginal en nuestra historia a pasar a ser el monocultivo estrella, llamado sojización, ha sido en desmedro de distintos cultivos, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que cuando hizo su ingreso la soja transgénica en nuestro país en el año 96, solamente entre el 5 y el 8% de la superficie cultivada del país estaba destinada a la soja, ¿no? Soya, como se le decía en esa época. Y sin embargo, hoy estamos hablando de un 60%. Ese proceso de pasaje de un cultivo por entonces marginal a pasar a ser el monocultivo estrella del modelo productivo dominante, en nuestro país se llama sojización. Y lo primero sobre lo que ha avanzado es, como decíamos, sobre otros cultivos. Entonces, si antes teníamos una estructura productiva de diversidad agrícola, de gran diversidad de cultivos, de policultivo, hoy tenemos un sistema de monocultivo. Es decir, el avance de la soja ha sido a expensas de otros cultivos. Y otros cultivos que sí atendían nuestras necesidades alimentarias. Ustedes recordarán que en esta boom de la sojización, en algún momento hemos hasta tenido que importar trigo, ¿no? Este país que se jactaba de ser el mayor productor de trigo y de ganado del mundo, hemos tenido que importar trigo en determinado momento del boom de la soja.
Y también se han desplazado otros cultivos, otros cereales, ¿no? Cebada, centeno, lino, que estaban ahí y ahora no están más. Cultivos que integran nuestra canasta básica de alimentos, que no solamente se hacen menos disponibles, sino también al vivir en una economía de mercado capitalistas, al estar menos disponibles, se hacen más caros, y en consecuencia menos accesibles, sobre todo a los sectores populares. No tengo que recordarles los aumentos en los precios del trigo y sus derivados en los últimos años que revelan que eso, que era el pan nuestro de cada día, cada vez es más inaccesible, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la apuesta de un modelo productivo que descansa en los monocultivos. Pero también, fijémonos lo que pasa con la producción frutícola. Un país que tiene una gran producción frutícola, pero que el grueso de esa producción frutícola también vira a la exportación. Entonces, si hoy nosotros quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verdura que nos queda para el mercado interno, por la cantidad de población que somos, no tenemos suficiente fruta y verdura para darle a cada persona en nuestro país lo que el propio Estado argentino nos recomienda que deberíamos consumir para tener una dieta saludable. Ustedes saben que las guías alimentarias nos recomiendan sobre todo 5 porciones al día de frutas y verduras, ¿no? Solamente el 6% de la población argentina está teniendo acceso hoy a esa ingesta diaria de frutas y verduras. Ahí apuntan lo de las legumbres, tal cual. Un país que también tenía una alta producción de legumbres, terminaron por desaparecer y hoy son prácticamente inaccesibles, se han hecho muy caras, cuando era la base de la alimentación de nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, hay tensiones, falta de disponibilidad de algunas clases de alimentos que justamente están fuertemente asociados a una dieta saludable, como son las frutas y verduras, como es el trigo, ¿no? Y también lo que ha pasado con la producción lechera, ustedes recordarán, ¿no? En algún momento dado hemos tenido tensiones de disponibilidad de leche para el mercado interno, es decir, no hemos tenido leche suficiente en estas enormes cuencas lácteas que supimos tener para darle a cada niño, a cada niña en nuestro país, lo que, reitero, sin entrar al debate sobre la leche, para darle a cada niño, a cada niña, lo que el propio Estado argentino a través de sus guías alimentarias actuales nos recomienda que deberíamos tener de ingesta de esos alimentos, ¿sí? Entonces, si hablamos de que el primer componente del ejercicio del derecho a la alimentación es que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias, vemos que ya tenemos un problema por casa. Tenemos problemas en el primer componente, que es el de la disponibilidad. En algunas clases de alimentos no tenemos disponibilidad suficiente para atender a las necesidades alimentarias de esas clases de alimentos de los 45 millones de habitantes. Vamos a ver luego el segundo componente, que tiene que ver con la accesibilidad. Accesibilidad que les contaba, física y económica. Entonces, fijémonos un poquito qué pasa con la accesibilidad física. Argentina se caracterizaba por tener, hace 50 años, lo que se llaman los cinturones verdes, ¿no? Estos cinturones que rodeaban a los pueblos y ciudades y donde tenía lugar gran parte de la producción de alimentos para abastecimiento local, ¿no? La producción frutícola, la producción hortícola, pero también los animales pequeños, el ganado vacuno, es decir, producción láctea, es decir, producción local para abastecimiento local. Eso fruto del avance del monocultivo por un lado, pero también el crecimiento de las ciudades desde el centro hacia la periferia, con la especulación inmobiliaria asociada, hicieron que esos cinturones verdes se fueran haciendo cada vez más pequeños, fueran desapareciendo, y viramos a un modelo que es el actual, el dominante, el hegemónico, donde tenemos una producción concentrada en determinadas regiones, ¿sí?, que se especializa en la producción de algunas clases de alimentos, y luego esos alimentos circulan, decimos, kilométricamente, no solamente por el territorio nacional, sino que cuando abordamos la cuestión de la exportación, después circulan kilométricamente miles y miles de kilómetros hacia otros mercados. Esa circulación camión dependiente, es decir, tenemos un modelo productivo camión dependiente que depende de la circulación de miles de millones de camiones por día, miles de camiones por día, para trasladar los alimentos de un punto al otro, y esto también está asociado al desmantelamiento de la estructura ferroviaria que supimos conseguir en su momento, genera no solamente un mayor precio de los alimentos, esto va a tener impacto luego en la accesibilidad económica, que vamos a abordar, sino también en las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables de la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Por las emisiones de gases que generan esos camiones trasladando esos alimentos de un punto al otro en este país tan extenso, como es la Argentina, con 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y a veces con situaciones
absolutamente ridículas, ¿no? Que un alimento se produce en una determinada región, circula en camión al mercado central y luego regresa del mercado central a la misma región, ¿no? A través de camiones también. Entonces, hasta ahora el modelo dominante nos presenta un modelo sobre todo de especialización productiva regional con circulación kilométrica de alimentos con las consecuencias. Podríamos tener otros, sí, por supuesto, ¿no? Y la invitación de la agroalimentaria justamente, como vamos a ver luego, a localizar los sistemas alimentarios. Generar producción local para abastecimiento local. Y en este sentido, oportuno también que ustedes sepan que el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la rama rural, el MTE, presentó este año formalmente un proyecto de ley justamente para declarar de utilidad pública a esos cinturones verdes agroecológicos para lograr que esos cinturones verdes tenga lugar la producción local de alimentos sanos, seguros y soberanos para atender las necesidades alimentarias locales. Entonces, fíjense que también respecto de la accesibilidad física de los alimentos tenemos serias tareas por casa. Y ni que hablar en este contexto de pandemia, porque al principio hemos tenido serios problemas fruto de las distintas restricciones que había para la circulación a lo largo y ancho del territorio nacional para que los alimentos producidos en un punto del país llegaran al otro, ¿no? Es decir, requirió determinadas articulaciones y requirió determinadas organizaciones justamente para lograr que en este contexto de pandemia el alimento llegara de un punto al otro del país. Ahora, vamos a pensar el tema de la accesibilidad económica, ¿no? Y la accesibilidad económica, como bien reconoce el derecho a la alimentación, no solamente de los alimentos, sino también de los medios necesarios para la producción de los alimentos. El derecho a la alimentación comprende también el derecho a tener acceso a los medios necesarios para la producción de los alimentos. ¿Y a qué nos referimos con esos medios necesarios? ¿Qué necesitamos para obtener alimentos? Necesitamos tierra, necesitamos semillas, necesitamos agua, necesitamos saberes, ¿no? Si hablamos de pescadores artesanales, necesitamos una cuenca fluvial o marítima lo suficientemente sustentable como para que haya pescado para que puedan seguir pescando, ¿no? Y si hablamos de los pastores tradicionales, que haya suficiente ganado y genética y reproducción de esa genética para que los pastores puedan mantener su forma de vida. Perdón, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Ah, perfecto, porque ahí te veía María Eugenia. Sí, sí. Ahí va. Sí, pues tengo baja señal. Perfecto. Bien, buenísimo, gracias. Entonces, fíjense las tremendas tareas, los tremendos desafíos que se nos plantean en Argentina, y en esto me aventuro también a hablar en toda nuestra América, respecto a los bienes necesarios para la producción de los alimentos. Pensemos en la tierra que en nuestro país ha estado históricamente concentrada en pocas manos. A diferencia de otros países de nuestra América, Argentina no ha tenido nunca una reforma agraria, ¿no? Nunca, en toda su historia ha tenido una reforma agraria, salvo alguna experiencia muy acotada, temporal y espacialmente en la época de Perón. Pero no ha habido centralmente un proceso de reforma agraria. Y por el contrario, si hay una palabra que aprendemos en el colegio, la palabra latifundio, ¿no? Aprendemos que la configuración de la tierra en nuestro país reviste esa forma de grandes extensiones de tierra concentradas en muy pocas manos. Entonces, cuando vemos cómo funciona la situación de la tierra en nuestro país, vemos acaparamiento de la tierra, es decir, concentración de la tierra en muy pocas manos, un alto nivel de extranjerización de la tierra. Ustedes saben que hace unos años aprobamos una ley de tierras que venía a ponerle un coto a la extranjerización de las tierras, que le ponía un límite del 15% al total de tierras en todo el territorio nacional, y el primer censo arrojó un guarismo de un 6.1. Entonces decíamos, bueno, estamos bien, estamos dentro de los parámetros establecidos en la ley. Pero ahí había como dos trampas, por lo menos. En primer lugar, que no nos permitía ver con detalle en qué lugar estábamos hablando de esas tierras. Porque justamente en algunas zonas muy estratégicas, como las zonas vinculadas al acuífero guaraní, o toda la zona de la cordillera vinculada a la megaminería, estaba sobre representada esa extranjerización. En segundo lugar, que no se medía a través de ese sistema quién explota materialmente la tierra, ¿no? Que es muy distinto a quién es el titular dominante de la tierra. ¿Por qué? Porque esta agricultura que se impuso en estos últimos años ha sido centralmente una agricultura de servicios. Entonces, el que se autodenomina como el zar de la soja, el rey de la soja, como es Gustavo Copatel, se trataba de ser casi un sin tierra. Es decir, si uno iba a los registros de tierra, prácticamente no había tierra a nombre de él, salvo ahí en Carlos Casares, pero no mucho más. Y sin embargo, explotaba cientos de miles de hectáreas, millones de hectáreas de soja,
materialmente, ¿no? Alquilándola, ¿no? A través de las locaciones rurales a los titulares dominantes. Entonces, ¿quién explota materialmente hoy la tierra en Argentina? Ahí vamos a ver que si pudiéramos censar eso, el nivel de extranjerización en la explotación efectiva material de la tierra es mucho mayor que la titularidad dominante. Y lo tercero es que cuando el gobierno anterior asumió, lo primero que hizo fue sacar un DNU donde modificó ese techo que había establecido en la ley de tierras y lo liberó. Y el nuevo gobierno tampoco ha modificado ese decreto que sigue vigente. Se liberó ese techo del 15% que había establecido la ley de tierras y respondiendo a la demanda de algunos grandes productores, sobre todo en provincias que ya estaban al límite, como Salta y como Misiones, ¿sí? Entonces, la tierra, ¿en manos de quién al servicio de qué modelo productivo? ¿No? Esta es la pregunta fundamental. Y esto no lo digo yo, Marco Filardi, ¿no? Sino que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que los países que se caracterizan por una notoria e histórica desigualdad en el acceso a la tierra deben garantizar procesos de reforma agraria. No lo está diciendo el MST de Brasil, lo está diciendo el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ¿no? Y hoy, y en su momento lo decía el Instituto de Cooperación Americana, el ICA, que hoy está colonizado por los intereses de la gran agroindustria, ¿no? Pero en su momento llegó a abogar por procesos de reforma agraria en nuestra América y hasta el propio Banco Mundial financió procesos de reforma agraria en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí una cuestión central que tenemos que debatir es la tierra en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo. Y fíjense qué actual esta discusión, que también la semana pasada, ustedes recordarán que la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, hizo una intervención simbólica en la Plaza de Mayo, hizo una huerta agroecológica en la Plaza de Mayo, reclamando que se tratara ese proyecto de ley que habían presentado en el 2016, es decir, hace 4 años, que no es una reforma agraria integral popular, sino que es un sistema de procrear rural, créditos blandos para el acceso a las tierras. Es decir, que así como hay un procrear urbano que le permite a la gente acceder a través de créditos blandos a la construcción de una vivienda, que las campesinas y los campesinos que producen alimentos y que están sujetos hoy, sometidos, diría yo, a condiciones de explotación, contratos leoninos, que no les permiten ni siquiera construirse una casita con dignidad, que no les permiten siquiera plantar un frutal, porque no saben si al año siguiente van a ser expulsados de esas tierras, pueden tener acceso a créditos blandos para poder comprar la tierra en la que trabajan y producen los alimentos que aún, con todas sus dificultades estructurales, nos acercan a nuestras mesas. Fíjense que ese proyecto presentado en el 2016 perdió estado parlamentario, es decir, no fue tratado por el Congreso de la Nación y por eso la UTT otra vez vuelve a la carga y en este contexto dice que queremos este procrear rural para tener acceso a la tierra en la que estamos trabajando. Y fíjese que sin ir lejos hacia la reforma agraria, porque eso a veces parece que despierta la urticaria, ¿no? En algunos sectores conservadores. Sin tocar 1 centímetro cuadrado de tierra privada, todo lo que podríamos hacer si hubiera voluntad política de efectivamente garantizar que la tierra esté en manos de quienes producen alimentos de la agricultura familiar campesina indígena. Por lo pronto, tierra en manos del Estado. El Estado es un gran en todos los niveles, nacional, provinciales y municipales. Entonces, en vez de lo que hizo el gobierno anterior, nacional, que dilapidó tierras públicas, pero para hacer negocios inmobiliarios para sus amigos, para unos pocos actores, para bancos, compañías financieras, para los más ricos terratenientes, bien esa tierra pública podría ponerse al servicio de la agricultura familiar campesina e indígena, ¿no? A tal punto es así que ya hay experiencias en ese sentido, colonias de abastecimiento agrícola, ¿no? Que encarna, por ejemplo, la UTT, en la zona de Jauregui, en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, también en San Antonio de Areco, es decir, tierra pública que los municipios le ceden en comodato, en préstamo de uso gratuito, a las comunidades campesinas y que incluso le permitirían al Estado, como titular de esa tierra, condicionar la forma de producción. Es decir, el Estado a la hora de entregar esos comodatos podría establecer en los contratos de comodato que esa explotación que tiene lugar en esa tierra está sujeta, por ejemplo, a la producción agroecológica, ¿no? Es decir, que va a ceder la tierra en la medida en que esa tierra esté destinada a la producción agroecológica. Entonces estamos hablando de medidas perfectamente posibles y en manos hoy unilaterales del Poder Ejecutivo Nacional, tanto nacional como provinciales como municipales. Es decir, si hubiera voluntad política, claramente la agricultura
familiar campesino indígena podría tener acceso a una cantidad de tierra mayor a la que tiene hoy, sin tocar un centímetro cuadrado de tierra privada. Y hay, ustedes saben, en este momento, una mesa de tierras que se está conformando, interministerial, justamente, que busca apuntar a eso. Ahora, ¿esa tierra para qué va a estar? ¿Va a estar para armar megafactorías porcinas, como parece indicar ciertos proyectos de inversión, o va a estar efectivamente al servicio de producir alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos, ¿no? Tremenda tarea que tenemos pendiente por hacer. Entonces, la cuestión de la tierra es absolutamente central, y cuando vemos el paradigma de la soberanía alimentaria, no podemos hablar de soberanía alimentaria sin discutir la cuestión de la tierra, ¿no? En tanto, medio esencial para la producción de alimentos. Por eso, la soberanía alimentaria aboga nuevamente por la reforma agraria popular e integral, para que la tierra esté en manos de quien la trabaja y de que esté en manos, crecientemente decimos hoy, de quien la produce en armonía con la naturaleza de la que es parte, de quien cuida esa tierra, ¿no? Y la trabaja en armonía con la naturaleza. Entonces, fíjense qué tareas que tenemos por acá, ¿no? Segundo tema, semillas. Semillas que ustedes bien saben, ¿no? La semilla es la base de la vida misma, la base de la reproducción de la vida misma. No hay vida sin semilla, ¿no? Todo lo que vemos viene de una semilla, ¿no? Tanto los vegetales, las especies, las variedades vegetales como animales, todo tiene su origen en la semilla como en la base de la vida y la base de la reproducción de la vida misma. Y sin embargo, ¿qué vemos? Que crecientemente las semillas, que son una creación colectiva de los pueblos al servicio de la humanidad, que lo que tenemos hoy en términos de diversidad de semillas, de diversidad agrícola, ha sido una tarea indisolublemente biológico-cultural, que en estos 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura hemos hecho, ¿no? Reservando la mejor semilla de la cosecha para replantarla en la siguiente siembra, para intercambiarla con otras campesinas y campesinos, para mejorarla. Toda esa tarea colectiva de 12.000 años de agricultura pretende ser apropiada, ¿no? Concentrada por muy pocas corporaciones, ¿no? Sobre todo a partir de la primera revolución verde, la revolución verde de los híbridos, y luego a partir del desembarco de los transgénicos. Y ahí se inventó una idea, nuestros colegas hicieron un servicio esencial en esa tarea, que es la de inventar estos derechos de obtentor y derechos de patentes aplicados a las semillas, ¿no? Entonces, empezó a reconocerse jurídicamente el derecho de una persona que obtiene o descubre, fíjense, descubre una nueva variedad en la medida vegetal, en la medida en que es homogénea, uniforme, estable, ¿no? Y de eso dio lugar a la UPOV, Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, en su versión 78, en su versión 91, presionando a los estados para que adhieran a esos tratados, para que reconozcan esos derechos de obtentor, incluso reconociendo el descubrimiento, lo cual abrió la puerta a la biopiratería, ¿no? Y a entrar en contacto con los pueblos originarios, con las comunidades campesinas, apropiarse de esos saberes y luego convertirlos en descubrimientos, objetos de derechos de obtentor. Y luego, como si esto fuera poco, las patentes, ¿no? Pretender registrar como patente esos procesos, esas innovaciones establecidas a través de los sistemas de modificación genética. Y entonces tenemos un maíz que tiene 12.000 años de aventura colectiva, que ha tenido una transformación colectiva anónima a lo largo de miles de años, y viene una empresa, le modifica un gen en el último segundo de su larga vida existencial y pretende reclamar derechos de propiedad intelectual, no solamente sobre ese proceso, sino sobre la variedad en sí. A tal punto es así que los campesinos, las campesinas, los usuarios, pasan a ser meros usuarios de una tecnología ajena, ¿no? Son licenciatarios de una tecnología ajena. Entonces, semillas, patrimonio común de los pueblos, son meras mercancías patentables y derechos de objeto de derechos de obtentor. Ese es un gran debate que nos tenemos que dar como sociedad, y un debate absolutamente actual, porque desde el año 2012 las empresas que concentran todo el negocio de la biotecnología y del mejoramiento comercial de semillas vienen pujando muy fuerte a todos los gobiernos de Latinoamérica y a nuestro país también para modificar las leyes de semillas que supimos conseguir hasta ahora. Nuestra ley de semillas vigente no es una maravilla, no es una ley que ya abona un proceso de privatización de la semilla y reconoce los derechos de obtentor, no es la ley que nosotros soñáramos tener, pero aún así esa ley reconoce el derecho al uso propio de la semilla, ¿no? El derecho a usar de la semilla de la propia explotación. Y eso es lo que UPOV 91 y lo que las corporaciones quieren restringir aún más, para que uno esté obligado una y otra vez a recurrir al mercado a comprarle la semilla que ellos
nos ofrecen, ¿sí? Como no lo logran a través de las leyes de semillas, lo logran o tratan de lograrlo a través de contratos. Entonces, obligan a los usuarios de estas semillas a firmar contratos donde se reconocen a sí mismos como usuarios de una tecnología ajena. Y si no cumplimentan con la compraventa de esas semillas al año siguiente, que revela que las habrían reutilizado, entonces son objeto de acciones judiciales por parte de los titulares de esos derechos de propiedad intelectual. Por suerte, esos proyectos de semillas hasta ahora se han logrado frenar colectivamente en todos estos años. El año pasado, ustedes recordarán, el gobierno de Cambiemos estuvo muy cerca de aprobar la reforma de la ley de semillas, lograron dictamen de comisión, pero luego eso no fue llevado al recinto porque no hubo mayoría, y en ese momento hubo una oposición muy férrea del Frente de Todos al tratamiento de ese proyecto de ley. Incluso el actual presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el diputado Ruiz Aragón, en ese momento era un diputado opositor, y presentó un proyecto de ley que realmente recoge la noción de la semilla como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, y que fue trabajada colectivamente junto con las organizaciones campesinas, organizaciones académicas de la soberanía alimentaria y demás. Entonces, por eso esperamos que se honre ese compromiso y que no se apruebe un proyecto de ley de semillas restrictivo, sino que en todo caso se apruebe una ley de semillas superadora desde este paradigma al actual, pero que reconozca a la semilla como un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad. Y digo, hay que estar muy atentas y muy atentos a esto, porque algunos actores incluso del propio gobierno en este escenario vienen agitando la idea de la necesidad de discutir una ley de semillas. Recordemos que el gobierno, no el anterior del anterior, también había intentado modificar la ley de semillas y no lo logró. Y ahora algunos actores, entre ellos Gabriel Delgado, que ustedes saben que había sido designado como interventor de Vicentín, ya en algunas declaraciones públicas dice que no puede haber inversiones, por ejemplo, en legumbres, que es lo que demanda Asia, porque no hay suficiente protección jurídica al no haber una adecuada ley de semillas en el país. Y agitan la necesidad de que haya una ley de semillas para que esas supuestas inversiones en semillas, esas inversiones lleguen a nuestro país. Entonces, estar atentos a eso. Y estar atentos en un contexto en lo que se debate algo muy importante y muy caro para todas y todos a nivel global. Hoy tenemos 4 corporaciones que concentran el 100% de los eventos transgénicos y el 75% del mercado mundial de semillas. Es decir, Bayer se compró a Monsanto, DuPont se fusionó con Dow, hicieron Corteva, Syngenta, que era de capitales suizos, fue comprada por ChemChina, y nos queda Bayer. Esas 4 corporaciones tienen el 75% de todas las semillas comerciales del mundo. Hicieron un acaparamiento de empresas de semillas inaudito en los últimos 20 años, hasta el punto que tenemos hoy, que concentran prácticamente todo. ¿Y por qué es importante defender la libertad de las semillas? Porque ahí se juega todo. Si nosotros entregamos el poder a 4 corporaciones, esas 4 corporaciones van a decidir qué se cultiva, cómo se cultiva, para qué se cultiva, con qué calidad. Entonces no podemos entregar la base de la alimentación, de la vida misma, de la reproducción de la vida misma, a tan solo 4 corporaciones a nivel global. Entonces fíjense, tremendos desafíos que tenemos por casa respecto a las semillas. Y lo tercero, el tema del agua. ¿El agua es un patrimonio común de los pueblos, un bien común, un derecho humano, o es también una mercancía como cualquier otra, ¿no? Y ahí vi que se conectó ya Guillermo, ¿no? Entonces, desde nuestra mirada, el agua es un derecho humano, y no es que lo invento yo, sino que también está reconocido en la propia Constitución Nacional. Entonces, todo lo que decimos respecto del derecho a la alimentación aplica al agua, en tanto alimento líquido en estado esencial, en tanto alimento líquido absolutamente esencial para el sostenimiento de nuestra vida, sino también como bien común necesario para la producción de alimentos. Si necesitamos agua suficiente, disponible, accesible, de calidad para producir alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos. Y fíjense ahí las tremendas tareas que tenemos por casa, ¿no? En términos de disponibilidad, en términos de accesibilidad, en términos de adecuación y en términos de sustentabilidad. Recorramos la vida de cualquier curso de agua en nuestro país desde el tanque en el que se genera, que son los glaciares, ¿no? Que se van a encontrar muchas veces con la contaminación dada por la megaminería, luego por la contaminación del modelo agroindustrial, ¿no? Agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, transgénicos, luego todos los desechos de la ganadería industrial, antibióticos, nitratos, nitritos,
y luego con lo que se van a encontrar con la contaminación industrial, química, y luego con la contaminación urbana, ¿no? Desde fármacos, microplásticos, desechos urbanos, si todo eso desemboca en el agua que bebemos, ¿no? Entonces, tener esta dimensión holística del agua, en tanto bien común y derecho humano, nos obliga a hacer una crítica frontal que hermana todas las luchas socioambientales hacia el modelo extractivista en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué política nos damos respecto del agua? ¿No? Si hablamos de accesibilidad, el 22% de los barrios de emergencia de nuestro país no tienen acceso a agua potable. Y no tienen, el 48% de nuestros barrios populares no tiene acceso a cloacas, no tiene acceso a servicios de saneamiento adecuados. El 10% de los hogares de nuestro país, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, no tienen acceso a agua potable en todo nuestro país. Entonces, tremendas tareas que tenemos por casa. ¿Podemos permitir también la concentración del agua en tan pocas manos? ¿No? Recordemos que una sola corporación, como es Coca-Cola, concentra el 70% del agua privada del mundo, ¿no? Maneja el equivalente al agua de 2.000 millones de personas. Y esto también sucede en nuestro país, ¿no? Y después esa misma empresa anda financiando pozos de agua para las comunidades indígenas que no tienen acceso al agua, ¿no? Ganando de esa manera licencia social, legitimidad social para sus operaciones comerciales. Entonces también el agua puede estar privatizada, concentrada en pocas manos, o en la medida en que es esencial para nuestra vida y el sostenimiento de todas las formas de vida tiene que estar gobernada por las reglas de los derechos humanos y entendida como un bien común. Tremendo desafío que tenemos por casa. Cuarto elemento, los saberes. ¿Qué política de saberes nos damos para la producción de nuestros alimentos? Primacía de la tecnociencia, cada vez más concentrada en pocos actores, no como único saber legitimado, dominante, o saberes de las comunidades campesinas y saberes de los pueblos originarios, saberes situados en los territorios que han dado lugar a toda esta diversidad agrícola que tenemos hoy, ¿no? Fruto de esta aventura colectiva de 12.000 años. ¿Qué política de producción y de distribución de saberes nos damos? Hacemos extensión rural para que el Estado, a través del INTA, salga a regalar paquetes tecnológicos, sea el viejo paquete de transgénicos, agrotóxicos o fertilizantes sintéticos, o el que ahora quieren imponer de la Revolución 4.0, es decir, que convertir al INTA y al Ministerio de Agricultura en una juguetería de drones y otros chiches, o vamos a hacer intercambios campesino-campesino, de agricultor a agricultor, ¿no? Permitiendo que haya una circulación horizontal de saberes entre los campesinos, los pueblos originarios y también dialogando con los técnicos, dialogando con los actores del Estado. ¿Qué política nos damos de producción y distribución de saberes? Es absolutamente central. Ahora, entonces, fíjense todo lo que nos despierta la pregunta sobre el derecho a alimentación respecto de los medios necesarios para la producción de nuestros alimentos. Ahora, vamos ahora a la cuestión de los alimentos mismos, porque ahí tenemos otra característica, y es que en este país, que como decíamos, es el segundo país en superficie del mundo, 2.800.000 kilómetros cuadrados, resulta que el 92% de nuestra población vive en pueblos y ciudades. Y esto tiene mucho que ver con este modelo agricultural dominante, que si bien siempre tuvo una característica de éxodo rural, se fue profundizando en los últimos años, a falta de acceso a la tierra y a falta de acceso al trabajo en las zonas rurales. La falta de acceso al trabajo y acceso a la tierra, a la gente no le quedó otra que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades, ¿no? El 92% hoy de nuestra población vive en pueblos y ciudades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para acceder económicamente a los alimentos? Bueno, una parte ínfima quizás recurre a la autoproducción de alimentos, ¿no? Y ahí tenemos tremenda tarea por casa, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de producir nuestros propios alimentos? En las ciudades incluso, ¿no? Y ahí hay toda una revolución en curso, ¿no? Desde hacer alimentos, desde la pequeña maceta del balcón hasta las huertas comunitarias, las terrazas, es decir, huertas familiares, hay distintos proyectos incluso en la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sistema de huertas públicas agroecológicas, sistema de espacios verdes que incluyen huertas agroecológicas para maximizar la producción de alimentos incluso en las ciudades, ¿no? Carlitos Briganti, el reciclador, que anima con su maravilloso ejemplo de su terraza de 60 metros cuadrados en Chacarita, a producir alimentos sanos, seguros y soberanos en las ciudades. Hay tremenda tarea que tenemos por casa, ¿no? Permitiéndonos reconectar con ese ciclo de la vida, aún en el balcón de casa, ¿no? De la semilla a la semilla, y al mismo tiempo quizás arrancar con una aromática, ¿no? Y después sumarle un tomatito, sumarle un ají, un morrón, es decir, de a poquito reconectándonos con ese ciclo de naturaleza del cual estamos tan alejados.
Ahora, en general eso no sucede en las ciudades por distintas razones estructurales que tendremos que ir pensando y trabajando colectivamente. Lo cierto es que como vivimos en una economía de mercado capitalista, no vamos a una proveeduría estatal para que nos den una canasta de alimentos sanos, seguros y soberanos, sino que tenemos que ir a un mercado, ¿no? Para comprar esos alimentos. Y entonces, cuando hablamos de accesibilidad económica, todo lo que repercuta en los ingresos y todo lo que repercuta en los precios va a repercutir en el acceso económico a la alimentación en un país tan fuertemente urbano y en una economía de mercado capitalista como la Argentina. Entonces empecemos a pensar colectivamente en los factores que inciden en los ingresos. ¿De dónde obtiene nuestra población los ingresos? ¿No? Por lo pronto, fíjense cómo esto está íntimamente vinculado a la desigualdad social. Mientras estamos teniendo esta conversación, de mínima el 40% de nuestra población, hoy, acá, ahora, está debajo de la línea de la pobreza. Y las estimaciones son mucho mayores. Se calcula que después de esta pandemia vamos a terminar con el 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza. UNICEF hace una semana acaba de sacar un informe que ustedes habrán visto en los medios, que revelan que el 62.4% de nuestros niños y nuestras niñas viven en situación de pobreza. Entonces, situación de pobreza significa ingresos magros, ingresos insuficientes. Entonces, ¿qué posibilidades tienen los sectores con ingresos insuficientes a la hora de ir al mercado para acceder a una alimentación adecuada? ¿Qué va a pasar? Que frente a ingresos cada vez menores, van a recurrir a lo más barato, lo más rendidor que ofrece el mercado. Y lo más rendidor y lo más barato son los carbohidratos, grasas y azúcar. Esto que el propio modelo produce en exceso. ¿Sí? Entonces, y las consecuencias están en los cuerpos, ¿no? Cuerpos de clase que evidencian la desigualdad inherente a nuestras sociedades. En el plato se expresa la desigualdad de nuestra sociedad. ¿Sí? Y en los cuerpos, ¿no? Esto que Patricia Aguirre, la antropóloga especializada en alimentación, habla de los ricos flacos y los pobres gordos, ¿no? Pobres que como estrategia de supervivencia recurren a lo más barato y a lo más rendidor, ¿no? Que son las grasas, carbohidratos y azúcares, se llenan con eso, pero no están teniendo acceso a una nutrición adecuada. Y no solamente el mercado los condena a eso, sino que luego el Estado muchas veces hasta refuerza esas elecciones alimentarias a través de la asistencia alimentaria directa o a través también de los mecanismos de precio y cuidado. Termina cuidando determinados los precios de algunas clases de alimentos justamente para garantizar esa aceptabilidad, y esa aceptabilidad está mediada por ese condicionamiento económico. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hacemos para que nuestra población tenga suficientes ingresos para tener nutrientes de calidad, por un lado. Entonces, ahí se nos dispara qué políticas de empleo tenemos, ¿no? qué situación de desempleo tenemos en nuestro país, cómo obtiene nuestra población sus ingresos. Fíjense que en este contexto de pandemia, el Estado esperaba encontrar 1 millón, 2 millones de personas reclamando el IFE, el ingreso familiar de emergencia, se encontró con 8 millones de personas, casi 9 millones de personas. Lo poco que el Estado sabía de la realidad de los sectores populares que no tenían ingresos suficientes para atender sus necesidades más básicas, más esenciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué políticas de empleo nos damos? ¿Qué política de seguridad social nos damos? Porque, ¿qué hacemos frente a las personas que no tienen acceso al trabajo o no tienen acceso a suficientes ingresos de ese trabajo en un país que el 40% del trabajo, de los que tienen trabajo, están en condiciones de informalidad? Entonces no tienen acceso a condiciones de trabajo adecuadas, ingresos suficientes o a paritarias para discutir periódicamente la suficiencia de esos salarios reales. ¿Cómo entra en escena el sistema de seguridad social para proporcionar en esta economía de mercado capitalista los ingresos suficientes para que esas personas en el mercado puedan acceder a alimentos de calidad? ¿No? Y ahí fíjense las preguntas que se nos generan por casa. ¿Qué nivel tiene que tener la asignación universal por hijo para que efectivamente sea suficiente para acceder a alimentos de calidad? ¿Qué pasa con las jubilaciones y pensiones? ¿Cómo hace un jubilado nuestro con su jubilación mínima para acceder a alimentación de calidad? Es imposible. Requiere magia por parte de un jubilado y sacrificar otras necesidades alimentarias, es decir, violar lisa, franca y llanamente ese derecho a la alimentación adecuada. Entonces, fíjense cómo se nos disparan preguntas respecto de la política de seguridad social, en un contexto donde nuestro país está entrando a debatir, y enhorabuena, este debate de la necesidad de un ingreso universal, ¿no? Un ingreso universal mínimo, como piso mínimo que le permita
a la gente satisfacer sus necesidades alimentarias y luego sí, fruto de sus posibilidades, acceder a más, ¿no? Pero tener ese mínimo garantizado a través de un ingreso universal. Convertir ese IFE no en un ingreso universal limitado, sino en un verdadero ingreso universal. Tremenda tarea que tenemos por casa. Ahora, y por otro lado, decíamos, tenemos el tema de los precios. Si no alcanza solamente con el ingreso, sino también que tenemos el tema de los precios. Y ahí fíjense todo lo que repercute en la formación de los precios en nuestro país. Tenemos una característica muy disvaliosa que supimos conseguir, y es que todas las cadenas agroalimentarias en nuestro país están altamente concentradas. Raj Patel es un autor de un libro que se llama Obesos y Famélicos, y él dice que las cadenas agroalimentarias tienen la forma de un reloj de arena. Muchos productores en la base, muchos consumidores en la cima, y en el medio muy poquitos actores. Muy poquitos actores que median entre unos y otros y le pagan al productor cada vez menos, nos cobran a nosotros cada vez más para maximizar su margen de ganancia. ¿Quién está ahí? La logística, el transporte, la industria alimentaria, los intermediarios y los supermercados y hipermercados que concentran el 75% de la comercialización de nuestros alimentos. Esos actores son los verdaderos formadores de los precios, ¿sí? Y fíjense, las políticas que hemos tenido en los últimos años han sido muy limitadas, que han sido acuerdos del Estado con los grandes formadores de precios para tratar de temporalmente evitar los aumentos desmedidos de esos precios seleccionados a partir de una determinada canasta totalmente discutible desde el punto de vista nutricional y a partir de otras variables, ¿sí? Entonces, precios cuidados, precios esenciales, distintos acuerdos de precios, pero que no discuten centralmente la cuestión de la formación de los precios, que está muy vinculada con la concentración económica. Ustedes saben que nuevamente se ha discutido y también ha disparado ciertas urticarias, mecanismos que antes teníamos para la regulación de los precios, ¿no? A nivel estatal, como era la Junta Nacional de Granos, como era la Junta Nacional de Carnes, que eran mecanismos a través de los cuales el Estado, en tanto gran comprador de alimentos, jugaba en la formación de los precios y evitaba que hubiera una distorsión excesiva por parte de los grandes jugadores del mercado. Y en esa clave también había que leer el anuncio presidencial de avanzar en la eventual expropiación de Vicentín, de modo tal de que el Estado recupere un lugar perdido de los años 90 como formador de precios, ¿no? En la proporción que le correspondía a Vicentín, que era un 10% de esa torta exportadora, donde hoy el Estado es un testigo bobo de lo que sucede en un mercado altamente concentrado en el que hay 10 actores que monopolizan el sector de la exportación, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo nos damos como sociedad para evitar que un conglomerado de actores económicos altamente concentrados sean los que definan los precios? ¿Qué política nos damos respecto a los monopolios, oligopolios y competencia oligopólica? Cualquiera de los rubros que podamos ver, si quieren vemos con detalle, vamos a ver concentración monopólica en todas las cadenas. Desde monopolios, competencia, oligopolios o competencia monopólica, donde los actores se ponen de acuerdo en el precio y trasladan la supuesta competencia, que no es tal en términos económicos, a otros rubros, como la publicidad, los descuentos, etc. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los precios, fíjense ahí, qué política de regulación de los saldos exportables tenemos para desacoplar los precios internos a los precios internacionales, qué política impositiva tenemos. Es legítimo que sigamos gravando con el impuesto valor agregado a los alimentos esenciales, que los alimentos estén gravados por impuestos indirectos y regresivos como el impuesto al valor agregado. ¿Qué política impositiva nos damos? Todo eso va a repercutir en la accesibilidad económica de nuestra población a la alimentación y en consecuencia al ejercicio de ese derecho. Fíjense, las tremendas tareas que tenemos por casa. Tercer elemento, la adecuación. ¿Estamos bien de tiempo, María Eugenia? Sí, vamos bien, vamos bien. Mientras el auditorio nos aguante. Por favor, ténganme paciencia y abrimos el debate. Adecuación, ahí tomé un poquito de agua también, ¿no? Adecuación. Cuantitativa, cualitativa, cultural. Ya vimos que teníamos serios desafíos por casa de que no tenemos suficientes alimentos de algunas clases de alimentos esenciales para una nutrición adecuada para atender nuestras necesidades alimentarias. Ahí yo no llego a leer las preguntas, pero después quedan en el chat y las respondemos todos si les parece. Creo que era Norma, ¿no? Gracias, Norma, por la pregunta. Guaidé, ¿no? Si no me equivoco. Bueno. Entonces, tenemos serios desafíos respecto de la adecuación cuantitativa. Vamos a la adecuación cualitativa, ¿no? Que los alimentos estén libres de sustancias nocivas. Y ahí tenemos
serias tareas por casa. ¿Por qué? Porque estamos teniendo acceso a alimentos cada vez de peor calidad, por distintos motivos. Por un lado, lo que más deberíamos consumir, que dijimos, fruta y verdura, ¿no?, por día, según la encuesta nacional de nutrición y salud, revela que solamente el 6% de nuestra población tiene esa ingesta diaria de 5 porciones de frutas y verduras. Encima, la fruta y verdura que viene centralmente con una cantidad muy importante de agrotóxicos. Agrotóxicos que de esa manera se incorporan a nuestro cuerpo y generan enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto dispara una pregunta más amplia que tiene que ver con el paquete tecnológico que usa nuestro modelo agroindustrial dominante. Cuando hablamos de la soja, del maíz y del algodón, estamos hablando de transgénicos. Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Tenemos el 80% de la superficie cultivada del país destinada a los transgénicos. Ahora, ¿transgénicos para qué? ¿No? Centralmente para ser tolerantes o resistentes a la aplicación de distintos agrotóxicos. La soja que tenemos en nuestro país se llama soja RR1, ¿no?, o la RR2 luego, que la intentó venir a reemplazar. ¿Qué es eso de RR? Lista para el Roundup, listo para el glifosato, para ese herbicida no selectivo llamado glifosato. Entonces, uno planta la semilla de soja, como la semilla de soja está modificada genéticamente por transgénesis para tolerar la aplicación del glifosato, le va a permitir al productor echar glifosato por vía aérea, por vía terrestre, de modo tal de que ese glifosato va a matar a todas las otras plantas y va a dejar esa planta libre de competencia por los nutrientes, el agua y el suelo, ¿sí? Entonces, la promesa del desembarco de los transgénicos en el año 96 no solamente era que iba a alimentar al mundo, vimos que no lo logró, sino también que iba a reducir el uso de los agrotóxicos, ¿no? Y el uso de los agrotóxicos no solamente no disminuyó, sino que aumentó en 1500% en estos 24 años de agronegocio transgénico. Entonces fue solo bueno este modelo para los vendedores de los insumos, ¿no?, que se multiplicaron exponencialmente, ¿no?, insumos de síntesis química, que son los mismos que concentran los eventos transgénicos y las semillas comerciales que mencionábamos anteriormente. Un negocio de 120.000 millones de dólares en el mundo y de 3.500 millones de dólares en nuestro país, ¿no?, de la venta de agrotóxicos. ¿Y qué problemas generan los agrotóxicos, ¿no?, que están usados no solamente para los transgénicos diseñados específicamente para tolerarlos, sino para todas las explotaciones vegetales, para la producción hortícola, la producción frutícola, para la yerba, para el té, para absolutamente todas las producciones vegetales, ¿sí? Estamos usando 525 millones de litros de agrotóxicos por año. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, ¿sí? ¿De cuántos formulados comerciales distintos? Más de 5.000 formulados. No solamente el glifosato. El glifosato es el más usado, 350 millones de litros de una sustancia que el propio Instituto de Investigación del Cáncer de Naciones Unidas en el 2015 dijo que era cancerígeno, ¿sí? Entonces el glifosato es el más usado, pero no es el único. Usamos más de 5.000 formulados distintos. ¿Cómo se aprueba cada uno de esos formulados? Viene la empresa interesada en aprobar ese agrotóxico, le presenta estudios elaborados por la propia empresa o por alguien contratado por la empresa que revela que el ingrediente activo está dentro de los parámetros de dosis letal 50, que va a matar solamente al 50% de la población objetivo, pero no le va a exigir nada respecto de la toxicidad crónica o de la toxicidad sinérgica. Es decir, ¿cuál va a ser el efecto de esa sustancia a largo plazo? ¿Cuál va a ser el efecto de esa sustancia combinada con esas otras sustancias? Como va a pasar en el campo, en el agua, en el aire, en el cuerpo, ¿no? Y también, ¿qué pasa con el resto de los ingredientes de ese formulado? Porque el formulado es un ingrediente activo más otras sustancias, que se le llaman inertes y están amparadas por el secreto industrial. Es decir, ni siquiera tenemos derecho a saber cuáles son, ¿sí? Y a veces son igual o más tóxicas que el ingrediente activo. Por eso decimos que nos están sometiendo a un laboratorio a cielo abierto. Están experimentando con nuestros cuerpos. Y hoy nos están sometiendo al uso de 525 millones de litros de agrotóxicos de más de 5.000 formulados distintos. Y las consecuencias están en nuestros cuerpos, en el campo y en la ciudad. Fruto de este modelo agroindustrial dominante, se han transformado los modos de vivir, pero también los modos de morir en nuestros territorios, como diría el doctor Damián Bersegnasi y el doctor Alejandro Ballini, responsables de los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario, que justamente hicieron ese maravilloso ejercicio de epidemiología crítica popular.
estudiantes de medicina de la Universidad de Rosario que para graduarse iban a pueblos y hacían un relevamiento epidemiológico integral. Casa por casa le iban preguntando a cada familia de qué se llamaban, ¿sí? Y tomaban muestras de agua, de suelo, de aire, junto con la Universidad Nacional de La Plata, y luego hacían una devolución pública de esos resultados. ¿Qué nos arroja toda esa experiencia tan rica de los campamentos sanitarios, expresiones de la ciencia digna en nuestro país? En primer lugar, un aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional. ¿Por qué? Porque muchos de esos productos son cancerígenos, entre ellos el más usado, como dijimos, el glifosato, ¿no? Asociado muy fuertemente a un tipo de cáncer en particular, que es el linfoma no-Hodgkin, ¿no? Y a los linfomas en general. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su informe de 2017, ¿no? Sobre plaguicidas y derecho a la alimentación, que invito a que lo lean. Aumento de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del cerebro. ¿Por qué? Porque muchos de esos productos son liposolubles, se adhieren a los tejidos grasos, ¿sí? Como el cerebro, como el cerebelo, y también expresándose en Alzheimer, en Parkinson, en autismo, que aumentan en los pueblos rurales fumigados año a año, y que traen aparejadas discapacidades mentales muy fuertes. Hoy entre el 10 y el 12% de nuestra población tiene algún tipo de discapacidad física o mental, y esto tiene mucho que ver con la exposición ambiental aguda y crónica a esos agrotóxicos. En tercer lugar, enfermedades del sistema endocrino. Lo que más se ve en los pueblos rurales fumigados es el hipotiroidismo, ¿no? Y toda la gente con levotiroxina, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de esos productos que se utilizan son disruptores endocrinos, actúan como falsas hormonas y terminan alterando el sistema hormonal del cuerpo, que está también asociado al sistema reproductor. Entonces hay serias reducciones en la fecundidad, tanto masculina como femenina, y serios problemas de abortos espontáneos. Las principales víctimas del modelo son los niños y niñas, porque no tienen todavía los mecanismos del cuerpo suficientemente desarrollados para desintoxicar el cuerpo de todas las sustancias, y al mismo tiempo tiene un mayor impacto por unidad de superficie corporal por ese veneno que entra en contacto con sus cuerpitos. Y, en segundo lugar, las mujeres, ¿no? Principalmente las mujeres embarazadas, ¿no? Que ven afectado el desarrollo de sus embarazos fruto de esa exposición a los agrotóxicos. Como si esto fuera poco, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y malformaciones, porque muchos de los productos, según el propio Marbete, son teratogénicos, es decir, generan alteraciones celulares que dan lugar a malformaciones, ¿sí? Entonces estamos sometiendo a nuestros pueblos rurales a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. Y esto no es solamente un problema en los pueblos rurales fumigados, sino que también esos agrotóxicos nos llegan a nosotros. ¿Cómo nos llegan a nosotros? En Buenos Aires, en Mendoza, en Rosario, en cualquiera de las grandes ciudades, a través del aire que respiramos, en mayor o menor medida, a través del agua que bebemos, en mayor o menor medida, y a través de los alimentos que comemos, en mayor o menor medida. Los estudios que se han hecho de agrotóxicos en aire revelan la presencia de agrotóxicos, ¿sí? Puedo traer el ejemplo de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, donde la gente literalmente respira todos los días un polvillo con 4 agrotóxicos distintos, como lo documentó la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, inhala cotidianamente 4 agrotóxicos y eso dispara las tasas de cáncer. El 50% de la gente en San Salvador se muere de cáncer, ¿no? Una de las tasas de cáncer más altas del país. Y como bien revela el doctor Marcos Tomazón, ingeniero químico, y el doctor Damián Marino, una vez que se introduce una molécula química a las masas aéreas, es de imposible control ulterior. Por eso tenemos agrotóxicos en la Antártida, donde no hay soja. Pero las masas aéreas se encargan de llevar esos agrotóxicos. Ejemplo cotidiano, estamos recibiendo el humo en Buenos Aires de la quema de humedales y de pastizales del resto del país. Pero no solamente de nuestro país, sino que cuando se han producido los incendios en Australia, a decenas de miles de kilómetros de Argentina también han llegado esos humos acá. Entonces, cuando se introducen esas moléculas químicas, hay una deriva primaria, secundaria y terciaria que hacen que esas moléculas químicas se trasladen en el aire y desemboquen en cualquier lugar. En segundo lugar, están presentes en el agua que bebemos. Fíjense que si usamos 525 millones de litros de agrotóxicos en más de 5.000 formulados comerciales distintos, eso va a desembocar en el agua por procesos de lixiviación, de escorrentía, de agua de lluvia. Llueve literalmente agrotóxicos sobre nuestras cabezas. La Universidad de La Plata hizo estudios en la provincia de Buenos Aires donde llueve artracina, donde llueve el glifosato y el metabolito, que es el AMPA, ¿sí? Llueve literalmente agrotóxicos y se calcula que por el ciclo del agua el 10% de lo que echamos al ambiente viene en forma de agua de lluvia. Entonces, si usamos 525 millones de litros, fíjense que
50 millones de litros nos van a volver de alguna manera bajo el ciclo del agua en forma de agua de lluvia. Y a través de todo eso desembocan en las lagunas, desembocan en los arroyos, desembocan en los ríos. Y si tuviéramos dudas, todos los estudios que se han hecho de agrotóxicos en agua revelan la presencia de agrotóxicos en distintos cursos de agua. La Universidad de La Plata estudió la cuenca del río Paraná en distintos puntos y encontró presencia de agrotóxicos a veces más altos que en un propio campo de soja. En lagunas de la provincia de Buenos Aires, comparadas con lagunas de la Patagonia, también ha sido significativo ese aporte de agrotóxicos, y sin ir más lejos, en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, actualmente hay una causa penal inédita, justamente porque se descubrió que el agua corriente, el agua de consumo corriente, tenía 18 agrotóxicos distintos, ¿sí? El agua que la gente cotidianamente bebe. Yo le hice un pedido de acceso a la información a AISA, que ustedes saben provee de agua potable a 14 millones de personas, y ahí tenemos una tremenda tarea por casa, porque nuestro comentario exige análisis a las empresas prestadoras solamente de una serie de plaguicidas. Pero esos plaguicidas no se usan ya hace 30 años. Si bien son persistentes orgánicos y está bien que se midan, porque siguen estando en las muestras de agua y siguen estando en los suelos, los más usados hoy no se miden. Entonces tenemos una seria tarea por casa para demandar que el Código Alimentario exija a todos los prestadores de agua de nuestro país que hagan regularmente los dosajes de esos agrotóxicos que efectivamente se usan hoy. AISA me mandó el registro completo de todos los análisis, de todas las mediciones desde 2015 hasta ahora, pero son, reitero, agrotóxicos que no se usan hace 30 años en nuestro país. Ahora, glifosato y su metabolito, el AMPA, atracina, clorpirifos, bien, gracias, ¿no? Todavía estamos esperando. Pero AISA, como empresa prestataria, digamos, pública, dice, bueno, yo me rijo por el Código Alimentario, el Código Alimentario me exige solamente estas variables, ¿no? Entonces, están presentes en el agua que bebemos. Y están presentes, y esto lo enlazo, bueno, ya con el agua lo enlazo con el derecho a la alimentación, por lo que decía antes, pero están también presentes en los alimentos que comemos. Todos los estudios que se han hecho de agrotóxicos en alimentos, no solo en fruta y verduras, sino también en ultraprocesados, ¿sí? Porque la base de ese ultraprocesado es un cereal, muchas veces transgénico, tolerante a agrotóxicos, en consecuencia con residuos también de agrotóxicos, y las carnes también, porque hemos desplazado a las vacas de pastizales a alimentarse con granos transgénicos con residuos agrotóxicos. Entonces, donde quiera que pongamos el ojo en nuestros alimentos, vamos a encontrar una carga importante de agrotóxicos. ¿Qué nos dice el Estado? Bueno, eso no hay problema en la medida en que esté dentro de los límites máximos de residuos, LMR, y que respondan a la IDA, ¿no? Ingesta diaria admitida. Ahora, ¿cuál es esa ingesta diaria admitida? ¿Cuáles son esos límites máximos de residuos? ¿Cómo se computa eso en una ensalada que yo me como con una carga explosiva de distintos agrotóxicos cumulados ahí al mismo tiempo? ¿Qué estudio de sinergia, ya que reivindican la ciencia, traen para decir cómo interactúa el clorpirifos con la atracina presentes en esa ensalada que me estoy comiendo? ¿Sí? Entonces, están presentes en los alimentos. Y si están presentes en el agua, en el aire y en los alimentos, están presentes en nuestro cuerpo, en el campo y en la ciudad por igual. Y si tuviéramos dudas de si esto es así, todos los estudios que se han hecho de presencia de agrotóxicos en biomarcadores humanos, sangre, orina, placenta, leche humana, revelan la presencia de agrotóxicos, ¿sí? La campaña de sangre que hizo la gente de BIOS en Mar del Plata revelaba que gente nunca expuesta al campo tenía agrotóxicos dando vuelta en su sangre. El estudio de la maternidad cerrada con el INTI reveló que el 94.6% de las muestras de leche materna de madres de la maternidad cerrada que nunca habían estado en un campo de soja tenían distintos agrotóxicos organofosforados en esa leche humana, ¿sí? Entonces, la relatora especial de Naciones Unidas en ese informe que les mencioné dijo que si los alimentos vienen con agrotóxicos, no se puede hablar de alimentación adecuada, porque vienen con unas sustancias nocivas que afectan al principio de adecuación cualitativa de nuestro derecho a la alimentación, constituyen una violación de nuestro derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, fíjense los tremendos desafíos que tenemos por casa al respecto. Lo mismo respecto de los transgénicos, que algo señalamos. En el país, que es el tercer país productor mundial de transgénicos y que están presentes en absolutamente todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como derivados del maíz, de repente el jarabe de maíz de alta fructosa, que se usa como endulzante, o de la soja, ¿no? Lecitina de soja, que se usa como emulsionante, está presente en prácticamente todo lo procesado y lo ultraprocesado. Y ni siquiera he conseguido tener una ley que nos informe, amparada en el artículo 42 de la Constitución sobre el derecho a la información veraz y adecuada que tenemos,
como consumidores y usuarios a saber si eso que nos estamos llevando a la boca contiene o no organismos genéticamente modificados, contiene o no transgénicos. Y sin embargo hay 61 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por el Estado Nacional. Y aprobados también por un organismo llamado CONAVIA, cuyos miembros tienen también serios conflictos de interés con las propias empresas interesadas en introducirlos al mercado. Entonces, transgénicos, agrotóxicos. En tercer lugar, el tema de las carnes, ¿no? Central en este momento, que si bien el planteo de las megafactorías porcinas está planteado en términos de exportación, netamente como un proyecto destinado a la exportación, en nuestro país ya ha habido un proceso de intensificación de la producción animal, en pollos, en cerdos, en vacas, y no lo hacemos todavía en nuestro país, a pesar de que en el gobierno anterior hubo un intento de hacerlo en Puerto Almanza, sino que los salmones se producen en la isla de Chiloé y Argentina los importa, ¿no? Para hacer sushi y demás. Entonces, mismos sistemas de intensificación productiva animal. Muchos animales, una superficie pequeña, alimentados con granos o oleaginosas, centralmente soja o maíz, transgénicos, en ambos casos, con residuos de agrotóxicos, en consecuencias, y con una carga muy importante de antibióticos. ¿Por qué? Porque si uno tiene muchos animales confinados en una superficie pequeña, corre el riesgo de que esos animales se enfermen y corre el riesgo de que se contagien los unos a los otros. Y al mismo tiempo esos antibióticos se usan para estimular el apetito, para hacer que esos animales coman más, ganen más peso en menor tiempo y puedan ser faenados mucho más rápido, lanzados al mercado antes de tiempo, ¿no? Y esto es lo que ha pasado fruto de esta sojización, porque no se nos ocurrió mejor idea que hacer soja tras soja y destruir ese circuito virtuoso de agricultura y ganadería que solíamos tener, de ganadería a pasto y agricultura, para encerrar a las vacas en los feedlots, porque era más rentable hacer soja que hacer ganadería a pasto, ¿sí? Y hoy el 70% de la carne que consumimos en todo el país viene de feedlots, de engordes a corral, y el 90% de la carne que se consume en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cuál es el chiste de este modelo productivo en términos de adecuación de la alimentación? Dos grandes problemas. Por un lado, la presencia de mayor grasa saturada, porque el animal no se mueve. Entonces, al haber mayor grasa saturada, está asociada a un mayor sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, ¿no? Entonces, desde enfermedades cerebrovasculares a enfermedades cardiovasculares. Y lo más grave tiene que ver con la resistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque esos antibióticos pasan a las carnes y leches de esos animales, pero en un 90% se excretan y terminan en las aguas que nosotros bebemos. Entonces, al tomar las leches de esos animales, comer las carnes de esos animales y tomar esas aguas contaminadas con antibióticos, lo que estamos viendo es una proliferación de resistencia bacteriana, que, según la propia OMS, se cobra la vida de 800.000 personas al año hoy. Es uno de los principales problemas de salud pública, y la propia OMS nos alerta de que si no tomamos cartas en el asunto, en el 2050 vamos a tener 10 millones de personas por año que se mueran por resistencia bacteriana. Estamos perdiendo eficacia antibiótica, la base de la medicina moderna, que es la efectividad de los antibióticos para curar distintas infecciones bacterianas, la estamos perdiendo por generar bacterias cada vez más resistentes por el uso y abuso desquiciado de antibióticos, sobre todo en la producción animal, porque el 80% de los antibióticos se usan para producción animal. Y no es casual que justamente una de las principales empresas impulsoras, promotoras de este mega acuerdo porcino para la instalación de megafactorías porcinas sea la empresa Biogénesis Bagó, que produce justamente los fármacos que se venden en esas explotaciones animales. Entonces, del mismo modo, un alimento cárnico o una leche o un agua que tiene presencia de antibióticos o una cantidad de grasa saturada que puede estar asociada a sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, no es un alimento adecuado. Tercer punto. Crecientemente hay un desplazamiento de alimentos naturales o mínimamente procesados a ingesta de no alimentos, objetos comestibles, nosotros le decimos no identificados, OVNIs, ¿no? Que es una frase que nosotros tomamos de Claude Fischler, que es un antropólogo francés, que dice objetos comestibles no identificados. El producto estrella de este modelo agroindustrial dominante. Tomamos un cereal de base, que puede ser soja, puede ser arroz, puede ser trigo, puede ser maíz, le vamos a agregar todo el azúcar que podemos, o jarabe de maíz de alta fructosa como endulzante, toda la sal que podemos, ¿sí? Todas las grasas que podamos, grasas vegetales, y aditivos químicos, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, realzantes de sabor. ¿Para qué?
para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo adictivo. Para hacerlo, decimos, pésimo para comer, bueno para los accionistas de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque están desplazando crecientemente nuestra alimentación. No tengo que repasar la dieta de cada uno de ustedes cada día, pero si hacemos ese ejercicio de introspección, vamos a ver que esos ultraprocesados, tanto líquidos como sólidos, ocupan un lugar muy importante en nuestra dieta. Argentina, según reveló la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, es uno de los principales consumidores en el mundo de ultraprocesados, tanto líquidos como sólidos. En líquidos somos uno de los países que tiene el récord de consumo de bebidas endulzadas, 63 litros por persona por año, ¿sí? País récord en el mundo en consumo de galletitas, por ejemplo, ¿no? Y esos están asociados muy fuertemente al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas. Y hoy condena al 70% de nuestra población a sobrepeso y obesidad. Y que en este contexto de pandemia es una de las principales causas de vulnerabilidad frente al COVID, por ejemplo, ¿no? La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para agravar los cuadros por COVID en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿qué política nos damos respecto de esos ultraprocesados, que no son alimentos, que son objetos comestibles? Y Argentina, a diferencia de otros países de nuestra región, como Chile, como Ecuador, como México, no solamente los permite, ¿no? México está avanzando directamente en la prohibición de esa comida chatarra, en la prohibición de los ultraprocesados, ya en 7 estados distintos de México, sino también ni siquiera tenemos etiquetado, ¿no? Como tiene Chile, un etiquetado frontal. Ahora se está discutiendo esto, se vino una discusión muy fuerte sobre esto a nivel de Poder Ejecutivo, de la CONAL, de Comisión Nacional de Alimentos, en la que colectivamente tenemos que ejercer mucha presión, pero también en el ámbito legislativo, porque hay varios proyectos de ley en ese sentido. Hasta el día de hoy, la industria alimentaria ha sido lo suficientemente robusta y fuerte como para bloquear todos los intentos de etiquetados frontales de alimentos. Etiquetado frontal que lo único que nos viene a alertar es que hay un exceso de nutrientes críticos, de azúcar, de grasa, de sal, de edulcorantes, lo que queramos establecer en esa política de etiquetado, pero que al mismo tiempo es la puerta de entrada a otras políticas eficaces para contrarrestar esa pandemia de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque como hace Chile, si tiene un sello negro no entra a la escuela. Si tiene un sello negro no puede ser objeto de una gratificación infantil. Entonces el tigre Tony no puede aparecer en un paquete que tiene esa cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces el Estado no los compra, no puede ser objeto de una compra pública. Entonces no puede entrar en una licitación. Entonces pasan a tener una regulación diferenciada porque no son buenos para comer. Y el Estado hace ese distingo y separa la paja del trigo diciendo esto es bueno para comer y esto no lo es a través de los medios a su alcance. Entonces, tremenda tarea que tenemos ahí por casa. Pero del mismo modo, estos objetos comestibles ultraprocesados necesitan ser o prohibidos o regulados porque no son alimentos y no son alimentos adecuados. Están llenos de sustancias nocivas que nos están enfermando y que nos están matando. Hay 14 tipos de cánceres distintos asociados al sobrepeso y la obesidad. Hay un incremento significativo de la hipertensión tipo 2, de la hipertensión, de la diabetes tipo 2 en niños, ¿no? Los pediatras están revisando los manuales porque se están encontrando con patologías crónicas que no se encontraban hace 50 años, ¿sí? Fruto de la pésima alimentación que estamos recibiendo hoy. El cuarto elemento tiene que ver con el primer alimento que un ser humano llega cuando llega a este mundo en tanto mamífero, que tiene que ver con la leche humana, ¿no? La leche humana es el mejor alimento, es la expresión más perfecta del derecho humano a la alimentación adecuada. Disponible, accesible físicamente, accesible económicamente, adecuado cuantitativa, cualitativa, cultural, sustentable, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en eso, tenemos una hermosa ley de promoción de la lactancia materna, incorporamos el código de sucedáneos de leche materna de comercialización de sucedáneos al código alimentario. Sin embargo, si bien tenemos un inicio de la lactancia muy fuerte, ¿sí? 95% según la ENIS 2, 94.6%, disminuye dramáticamente hasta los 6 meses, donde solamente el 43%, 43.7% de nuestros niños llegan a la alimentación a base de lactancia exclusiva en esos 6 meses. Y ni hablar si hablamos de los 2 años de lactancia recomendada complementaria, ¿no? Porque se reduce al 17% al cabo de los 2 años. Entonces tenemos bajísimos guarismos de lactancia humana, que reitero, es el mejor alimento, y que la lactancia humana garantiza sistemas inmunológicos más robustos, más fuertes, menor incidencia de cánceres en la vida adulta y menor incidencia de sobrepeso y obesidad en la vida adulta. Entonces, tremenda tarea que tenemos por delante para garantizar que nuestras niñas, nuestros niños sean alimentados
con leche humana, sea de la propia madre o sea a través de casas de leche que el Estado puede crear, puede incentivar para garantizar esa accesibilidad universal al mejor alimento que es la leche humana y que no tiene nada que ver con este sucedáneo que no es ni disponible, ni sustentable, ni nada. Pero que mueve un negocio de 72.000 millones de dólares al año, ¿no? El negocio de sucedáneos de leche materna, y por eso ese código de sucedáneos se viola sistemáticamente a nivel global y en nuestro país. Como si esto fuera poco, tenemos alimentos irradiados, sometidos a cobalto 60. En el 2017 pasó sin pena ni gloria una resolución de la ANMAT que autorizó la irradiación por cobalto 60 de casi todas las clases de alimentos, 7 clases distintas de alimentos, entre ellos las carnes, ¿no? Carne larga vida, que la sometan a cobalto 60 para hacerla duradera, ¿no? Esto le puede ser funcional al supermercado para tener esa carne en góndola más tiempo, pero no tiene ningún beneficio para nosotros los comensales, los consumidores. Y sin embargo se aprobó ahí, detrás de bambalinas, sin pena ni gloria, y hoy no tenemos acceso a información veraz, adecuada, sobre qué alimentos hoy están siendo sometidos a ese cobalto 60, ¿no? Fruto de esa resolución en la ANMAT del 2017. Parte de esa irradiación la hace una empresa privada, que se llama Ionix, y parte la hace la propia CONEA, ¿no? La Comisión Nacional de Energía Atómica, y a pesar de que esa resolución exige el etiquetado, nunca hemos visto ese sello de etiquetado en los alimentos que están siendo irradiados. Entonces, como ven, todas estas son violaciones a la adecuación cualitativa de la alimentación, ¿no? ¿Qué calidad tienen nuestros alimentos hoy? Y por último, el tema de la adecuación cultural, ¿no? La cultura, saben, es dinámica, ¿no? Es situada, por definición, pero permanentemente los intereses corporativos están tratando de moldear la cultura, están tratando de que eso que se produce entre dentro de nuestras preferencias alimentarias. Y el ejemplo más claro ha sido el de la soja, ¿no? En nuestro país. Un país que nunca ha consumido soja, fruto del desembarco de la soja, la han intentado meter por todos los medios al alcance. Ustedes recordarán, con la experiencia del 2001, de la soja solidaria, en el contexto de la mayor crisis socioeconómica que vivió nuestro país, hasta la actual, ¿no? Los sojeros intentando entrar la soja a los comedores comunitarios, a los comedores barriales, a las escuelas, ¿no? Y eso no se ha ido nunca, ¿no? Y está nuevamente de vuelta a través de Axoja, digamos, de distintas cadenas de la soja, que en este contexto de necesidad económica de Argentina contra el hambre, dicen que van a donar esos excedentes de soja para cambiar los patrones alimentarios de la población argentina. Lo importante es saber que el derecho de los derechos humanos reconoce esa dimensión cultural, porque la alimentación es cultura, ¿no? Y comemos sentidos, como diría Patricia Aguirre, más que nutrientes, ¿no? Comemos cultura en algún punto, es la propia cultura la que mediatiza eso que nos llevamos a la boca y la que nos lo define como un alimento, ¿no? Entonces, tremendos desafíos también en términos de adecuación cultural en nuestro país, y desde esa clave se pueden pensar algunas cosas, ¿no? Y se puede interpelar a las políticas públicas. Por ejemplo, si el Estado quisiera, en el marco del plan de lucha contra el hambre, de la Argentina contra el hambre, distribuir masivamente soja, uno podría recurrir al argumento de la adecuación cultural para intentar frenar o exigir que no sea ese el tipo de alimentos que se incorpore en la distribución alimentaria. El último tema, y con esto abrimos al debate, tiene que ver con la sustentabilidad. El derecho de los derechos humanos reconoce la dimensión de la sustentabilidad en serio, no como esta que pretenden apropiarse las empresas, que ahora hablan de sustentabilidad, publican informes de sustentabilidad que no son más que lavados de cara verdes, ¿no? de sus unidades de negocios. Por sustentabilidad decíamos que la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, no ponga en riesgo la posibilidad de nuestros hijos de alimentarse, ¿sí? Y fíjense cuál es la tarea que tenemos que hacer, porque estamos dilapidando las posibilidades de nuestros hijos de alimentarse de fruto de este modelo agroindustrial de producir alimentos a futuro. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo bosques, selvas y humedales, porque no se nos ocurrió mejor cosa que destruirlos para darle lugar al monocultivo, destruyendo biodiversidad, destruyendo regulación de humedad, fuertemente asociada a las inundaciones, destruyendo generación de oxígeno, ese aire tan vital que necesitamos, pero también avanzamos sobre los bosques, avanzamos sobre la agricultura familiar campesina indígena, sobre las tierras de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios, obligándolos a abandonar esas tierras y desplazarse frente a los pueblos y ciudades, perdiendo todos esos saberes que estaban ahí acumulados en los territorios, y al mismo tiempo destruimos la fertilidad de los suelos, porque
al hacer soja tras soja, por cada poroto de soja que se va el agua virtual, diría Walter Penge, necesaria para producirlo, pero también se van los nutrientes de nuestro suelo, necesarios para producir esos cultivos. Entonces, con cada poroto se van los nutrientes de nuestro suelo, que se van desmineralizando, van perdiendo fertilidad en tanto complejo vivo, y ya están sostenidos químicamente. Entonces, el número de fertilizantes sintéticos ha aumentado un 1400% en estos 24 años de agronegocio transgénico. Y hoy el 50% de la pampa húmeda ha perdido fertilidad, esto dicho por estudios oficiales del propio INTA, fruto de este modelo de soja tras soja. ¿Qué suelo le vamos a dejar a nuestros hijos para que puedan producir alimentos a futuro? ¿Y con qué calidad nutricional van a ser esos alimentos? Porque ¿de dónde obtienen los nutrientes los alimentos? Del suelo, en tanto complejo vivo, organismo vivo. Suelos pobres dan lugar a plantas pobres, que dan lugar a animales enfermos y a seres humanos enfermos. Entonces, la clave es poner el ojo en el suelo y recuperar la fertilidad de los suelos y la riqueza de los suelos en tanto organismo vivo. Porque si hoy necesitamos que la manzana tenga la cantidad de vitamina C que aportaba hace 50 años, necesitamos comernos 50 manzanas, 37 naranjas. Es decir, nuestros alimentos hoy están teniendo menor valor nutritivo por el empobrecimiento creciente de nuestro suelo. Tenemos que volver a recuperar la fertilidad de los suelos. Estamos destruyendo los polinizadores, absolutamente esenciales para la producción de nuestros alimentos, fruto de los tóxicos. El 70% de nuestros alimentos depende de esos bichitos mágicos que hacen esa tarea de polinización y los estamos diezmando. Pájaros, abejas, avispas, que hacen esa tarea de polinización tan necesaria, ¿no? Entonces los estamos diezmando por este uso de venenos. ¿Qué posibilidades sustentables tiene este modelo? Imposible. Estamos caminando hacia un suicidio colectivo y estamos seriamente restringiendo las posibilidades de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir produciendo alimentos a futuro. Con lo cual, este modelo a todas luces, agroindustrial dominante, es insustentable, es absolutamente insustentable. Por eso, repasando, vemos los 4 componentes del ejercicio de ese derecho humano a la alimentación adecuada en nuestro país: disponibilidad, accesibilidad física y económica, adecuación cuantitativa, cualitativa, cultural y sustentabilidad, están seriamente comprometidos con este modelo agroindustrial dominante. Es decir, se viola sistemáticamente, desde mi parecer, el ejercicio de nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, en sus 4 componentes fundamentales. Este modelo agroindustrial dominante es un modelo violatorio de nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, pero también de otros derechos humanos interrelacionados, como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Es un modelo que choca frontalmente con los valores y derechos que decidimos como sociedad reconocer en nuestra propia Constitución Nacional. En consecuencia, desde mi parecer, es un modelo inconstitucional, que vulnera nuestra propia Constitución Nacional, que no tiene una normativa infraconstitucional adecuada que esté a la altura de la defensa y protección eficaz de el pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos. Frente a ese contexto, ¿estamos condenados inexorablemente a seguir así? No. Y ahí viene la invitación de ese paradigma antitético, contrapuesto y superador del modelo agroindustrial dominante, que es el paradigma de la soberanía alimentaria. Paradigma de la soberanía alimentaria que reconoce que la alimentación es un derecho humano, ¿no? En vez de una mercancía librada a los juegos de la oferta y la demanda, como la ve este modelo agroindustrial dominante. Reconoce a las semillas como patrimonio común de los pueblos, reconoce al agua como un derecho humano y como un bien común, reconoce a la tierra también como un derecho humano y un bien común, y por eso defiende la necesidad de una reforma agraria popular integral. Y al mismo tiempo entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos y recurrir a todo ese paquete de venenos, que es la agroecología en todas sus formas. Agroecología extensiva, permacultura, agricultura biodinámica, agricultura regenerativa, distintos modos, en plural, de producir nuestros alimentos. Paradigma que rescata los saberes de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios y los pone en un pie de igualdad con la ciencia digna al servicio de los pueblos y con los saberes tecnocientíficos también, ¿sí? Y paradigma centralmente que entiende que los sistemas alimentarios tienen que estar prioritariamente para producir alimentos sanos, seguros y soberanos, prioritariamente para atender nuestras necesidades alimentarias y si hay un excedente, poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. Por eso decimos que frente a este modelo agroindustrial dominante, el paradigma de la soberanía alimentaria, que reconoce el derecho colectivo de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas, nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos, es un paradigma revolucionario del estado de cosas que supimos conseguir por lo menos hasta ahora.
La lucha es cruel, es mucha y nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? De lucha sostenida, colectiva, necesariamente colectiva, para lograr que ese paradigma que soñamos y que queremos construir en los territorios tenga una vigencia efectiva. Y ahí descanso, niña. Muchas gracias. Y abrimos a las preguntas y al debate, por favor. Perdón que me extendí un montón, acabo de ver. No, gracias por la excelentísima exposición, muy claro. La verdad, una cantidad de temas importantísimos todos, así que hay varias preguntas dispuestas. Les pido por favor a los asistentes y asistentas, si tienen por favor para utilizar el chat. Vamos a leer todas porque hay ya varias preguntas. Voy a tomar algunas si querés, así no extendemos tampoco tanto en el tiempo. Aquí hay una de Enrique Charro. Perdón que te interrumpa. Sin perjuicio de eso, por las restricciones de tiempo, yo me comprometo a responder a todas las preguntas, porque incluso le va a servir para el seminario, en la medida en que estén mis posibilidades, y puede ser por escrito o por audio, les puedo facilitar mi contacto, y todas las personas que tengan esa pregunta que no lleguemos a responder, con gusto me escriben y la trato de evacuarla. Excelente. Sí, igualmente les comento a todos, la jornada esta va a quedar colgada luego en un canal YouTube, la vamos a editar de alguna forma y va a quedar colgada, así también la pueden escuchar nuevamente. Así que eso también va a ser enriquecedor para todos. Voy a leer algunas que fueron las primeras que se formularon, así 2 o 3 nomás. Y hay algunas más o menos que rindan sobre lo mismo, así que quizás poder unificarlas de alguna forma. Voy a leer comenzando la de Enrique Charro, que pregunta si existió algún gobierno que acompañó al pequeño productor para poder volcarse a producir y así no tener que alquilar para poder pagar los voluptuosos impuestos que estas tienen que pagar. Esto lo comenta Enrique Charro. Bueno, bien. Luego hay otras. ¿Quieres comentar una por una o...? No, mejor así. No sé si se refiere a gobiernos de otros países o gobiernos locales de nuestro país. No sé si está Enrique. Enrique era, ¿no? ¿Charro? Sí, está conectado. Enrique, ¿te referís a otros países o a nivel ahí, en Argentina? Bien. Bueno, ahí hay varias experiencias interesantes, ¿no? Vinculadas al paradigma de la soberanía alimentaria. Vos preguntabas concretamente el tema de los impuestos y es central que nos demos ese debate, ¿no? ¿Cómo gravamos a la producción alimentaria en nuestro país? ¿No? Y cómo gravamos en general, cómo establecemos sistemas impositivos justos y progresivos, ¿no? Más que sistemas netamente regresivos como el que supimos conseguir. Entonces, tremenda tarea que tenemos por casa. Pero experiencias interesantes que nosotros indicamos, el paradigma de la soberanía alimentaria, como paradigma de abajo, construido de abajo arriba, empieza a tener algunas expresiones en algunos gobiernos locales. Por ejemplo, Gualeguaychú. El gobierno de Gualeguaychú municipal, no solamente al reclamo de basta de cáncer, ¿no? De que se cansaron colectivamente de que sus gurisas sean derivados a Garrahan por distintas leucemias, prohibieron el glifosato en toda la jurisdicción, pero no solamente eso, sino que avanzaron en un plan que se llama PAS, Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, donde dijeron, hoy estamos acá, pero en 20 años queremos estar allá, ¿no? Porque la transición es gradual, es progresiva, y desde el municipio vamos a establecer políticas públicas activas que permitan esa transición agroecológica. Entonces, en las zonas afectadas por restricciones a las fumigaciones, el Estado va a brindar capacitación técnica gratuita para la transición agroecológica y además compra pública, ¿no? Es decir, le compra esos alimentos a esos productores que hacen esa transición justamente para que tengan un mercado, ¿no? Y que puedan tener ingresos fruto de esa apuesta a la transición productiva. Y al mismo tiempo localizar el sistema alimentario. Se dieron cuenta que el 70% de los alimentos que consumían en Gualeguaychú venían de afuera y perfectamente podían tener una producción mayor dentro de la propia localidad. Y el propio municipio se puso al hombro a hacer producción municipal de alimentos, ¿no? Entonces hay distintas experiencias en el propio municipio, financiadas por el municipio, de producción local de alimentos. ¿Para qué? Para los comedores, para las escuelas, para los geriátricos, para los hospitales. Entonces, producción pública de alimentos de calidad, sanos, seguros y soberanos, con criterios agroecológicos para el abastecimiento de los sectores que necesitan esos alimentos. Es decir, perfectamente hay experiencias locales en nuestro país, señalo esa, pero hay otras más. Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, que financió un molino público de trigo para que el trigo agroecológico producido por los grupos agroecológicos nucleados en la RENAMA, en la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomenten la agroecología, pueda moler ese trigo y ofrecerlo en el mercado local a un precio sensiblemente inferior incluso a cualquier harina comercial.
¿no? Ese es el sur que soñamos. Alimentos accesibles, no alimentos de calidad solo para una élite que pueda pagar. Y ahí central, vuelvo a lo que preguntabas, Enrique, la cuestión impositiva, ¿no? Tremenda tarea que tenemos por casa para evitar que el Estado, al imponer distintos impuestos, no solamente participe de ahí, sino que haga menos accesible económicamente esos alimentos. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Florencia respecto de la reforma agraria y el comodato. Enrique, a vos. Si es posible, sin tocar tierras privadas, porque si no, cada vez que decimos que se parte de la propuesta de la agroecología, es la reforma agraria, saltan las alarmas del argentino respecto de la propiedad privada. ¿Cómo se vinculan estos dos temas? Bien, creo que ya la respondí. Florencia era, ¿no? Sí. Creo que ya la respondí cuando dije, empecemos de a poco, ¿no? Empecemos con estas cosas. Procrear rural, digo, créditos blandos está pidiendo la UTT para comprar la tierra en la que hoy producen esos alimentos que llegan a nuestras ciudades. Y yo he sido abogado de la UTT y créame que conozco los lugares donde tiene lugar la producción. Y la indignidad a la que estamos sometiendo a nuestros campesinos porque no pueden siquiera construirse una casa digna. Y están produciendo los alimentos que llegan a nuestras mesas en esas condiciones, sometidos a contratos leoninos, ¿no? Abusos de inmobiliarias que le dicen, no, este año te renuevo, el año que viene no saben si pueden invertir en un frutal, no pueden tener frutales. Fíjense que nosotros tenemos que traer frutales de la Patagonia, de Chajarí, de Entre Ríos, distantes, porque ni siquiera nuestros productores familiares pueden tener en esas tierras un frutal porque no saben si pueden hacer la inversión que requiere tener un frutal, porque no saben si lo van a poder tener en los próximos años. Y lo otro que es lo que decíamos, ¿no? El tema de la tierra pública. Empecemos a revisar en serio la tierra pública del Estado Nacional, provincial y municipal. Y establezcamos proyectos de comodato, de derechos de superficie, para que la tierra esté en manos de quien la necesita y de quien la cuide, ¿no? Establezcamos condiciones de trabajo agroecológico. Ahí hay una experiencia muy interesante en Villa Langostura, donde los productores que quedaron afectados por la erupción de un volcán recibieron tierra en pequeñas parcelas brindadas por el municipio, sujetas al comodato por parte del municipio y sujetos a monitoreo del municipio. Entonces el Estado municipal periódicamente monitorea qué se hace con esas tierras, ¿no? Establece las condiciones y les pone unos banderines, verde si va muy bien, amarillo si hay alguna cautela, rojo si va mal y tiene que reajustar. Y si la persona no cumple con eso, esa tierra vuelve al Estado municipal. Son esquemas que están ahí y que tenemos que implementar, que hasta Francia ha implementado en la época de De Gaulle, es decir, son procesos que existen en nuestros países, existe una legislación comparada y que creativamente tenemos que utilizar, ¿no? Y que también es una manda legal, porque tenemos una ley de reparación histórica de la agricultura familiar que establece la necesidad de establecer bancos de tierras para la agricultura familiar que todavía no está siendo cumplimentada, ni siquiera está reglamentada. Entonces, pero hoy ya es una manda legal, ya el Congreso aprobó esa ley que establece, entre otros principios, la necesidad de tierra para la agricultura familiar campesina. Si avanzamos con todo eso, después pensemos en la tierra privada. Y ahí responde la cuestión legal. Nuestra Constitución admite la expropiación. Y nuestra Constitución histórica, de 1853 a 1860. Si pudimos expropiar Chicone y declarar la empresa de utilidad pública, por decir un caso, perfectamente podemos declarar de utilidad pública una tierra para hacer agroecología y entregársela en determinadas condiciones a la agricultura familiar campesina e indígena, con todos los procedimientos establecidos en la propia Constitución. Ley declarativa de la utilidad pública, indemnización justa y adecuada al titular privado de ese tipo. No creo que sea necesario llegar a ese punto, pero digo, la herramienta jurídica está, y no está en una constitución, digamos, revolucionaria, sino en la constitución liberal de 1853-1856. Hay una pregunta que hace Norma Aide Rodríguez, que podríamos quizás sumarla a la que dice Lizzy Trejo, así que voy a intentar sumarlas, que estaba relacionado con lo que es precios y etiquetado. Entonces voy a leer una de las últimas. ¿Cuáles cree que son las políticas de estados concretas, más urgentes, con respecto a la educación y la difusión de la información a la sociedad acerca de la alimentación y nutrición adecuada? A veces una alimentación adecuada no solo tiene que ver con una cuestión de acceso al alimento, sino también a la información acerca de la alimentación y su impacto en la salud. Y por su parte, Norma planteaba respecto de la formación de los precios,
en cuanto al petróleo y demás elementos que hacen también a la accesibilidad del alimento y que no tiene una gran influencia, si tendría o no en su caso, ¿no? Quizás unificar la pregunta. Respondo primero la primera. Derecho fundamental, el derecho a tener acceso a la información sobre eso que nos llevamos a la boca. Recordemos que estamos hablando de algo tan íntimo como el evento alimentario. Y la intimidad del evento alimentario significa que nos lo llevamos a la boca, integra nuestro cuerpo, somos lo que comemos, somos el agua que bebemos. Entonces, eso que ingresa a nuestro cuerpo define quiénes somos, ¿no? Define nuestro sistema inmunológico, define nuestro estado de salud. Entonces, la mejor inversión que podríamos hacer en salud pública, ya que necesitamos sistemas inmunológicos robustos para hacer frente a esta pandemia y otras pandemias por revivir, es que tengamos alimentos adecuados, porque esa es la mejor garantía de un sistema inmunológico adecuado, ¿no? Para eso, sí hay opacidad respecto a nuestros alimentos. No sabemos nada de nuestros alimentos. Es absolutamente oscuro, ¿no? Y esa oscuridad hay que sacarla a la luz. Y hay que sacarla a la luz a través de políticas públicas activas. Nosotros venimos reclamando transparencia alimentaria, anclados en la obligación constitucional del artículo 42, ni más ni menos, no estamos pidiendo algo que no existe. Entonces, nuestra Constitución garantiza el derecho a tener acceso a información veraz y adecuada. No la tenemos. No podemos saber hoy como comensales si tenemos transgénicos en nuestras mesas o no. No sabemos si tienen nutrientes críticos, grasas, azúcar, sal, aditivos. No sabemos si tienen edulcorantes. Ni siquiera sabemos qué cantidad de azúcar agregada tiene. No sabemos qué agrotóxicos que se utilizaron en su producción, como establece la relatora de Naciones Unidas, que dijo, si ustedes van a usar esos agrotóxicos, por lo menos etiquétenlos. Infórmenle a los consumidores que usted usó atracina, clorpirifos en la producción. Digo, transparencia alimentaria, estamos lejos de eso. Y de la mano de eso no hay adecuada educación nutricional. No hay educación nutricional ni en la escuela adecuada, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en los medios de comunicación. A través de todos los medios públicos que hay, ¿qué mensaje de educación nutricional estamos recibiendo? Jamás hemos visto. Y lo venimos reclamando hace años. Que el Estado, desde su poder de fuego comunicacional, empiece a valerse de esos medios de comunicación o de la pauta que paga el Estado Nacional para transmitir mensajes de educación alimentaria nutricional. No es casual. Los intereses que sostienen este modelo agroindustrial dominante justamente traban esos intentos de lograr transparencia alimentaria y traban esos intentos de tener una adecuada y efectiva educación alimentaria nutricional, y traban también esos esfuerzos de que el Estado transmita mensajes de salud a través de los medios de comunicación. Y por el contrario, estamos sometidos al bombardeo publicitario de las grandes marcas. Ese bombardeo incesante que nos insta por todos los medios a consumir más ultraprocesados. El 75% de lo que se publicita, según una investigación de FIC, son justamente estos ultraprocesados que describíamos anteriormente. ¿Y la segunda, María Eugenia? La segunda estaba relacionado con lo que era una cuestión de análisis de precios, ¿sí? Si había una cuestión de, por ejemplo, el petróleo, demás. ¿Quién hizo la pregunta? Esta pregunta la hizo Norma Aide Rodríguez. Norma, excelente. Efectivamente, despetrolizar nuestros modelos alimentarios. Nuestro modelo agroindustrial dominante es absolutamente petróleo dependiente. Comemos petróleo. Visibilicemos ese petróleo oculto, ¿no? El petróleo está presente en los fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, ¿sí? Por un lado. En los herbicidas y agrotóxicos en general, cuya base de síntesis son los derivados del petróleo. Está presente en la maquinaria agrícola, ¿no? Necesaria para la siembra, para la cosecha, para la pulverización de este modelo agroindustrial dominante, ¿no? Alimentada a partir de esa maquinaria de combustibles fósiles. Son los combustibles fósiles los que alimentan a los miles de camiones en este modelo agroindustrial camión dependiente de alimentos kilométricos. Por cada kilómetro de facturación para las compañías de petróleo y gas. Y como si eso fuera poco, tenemos el empaquetado de los ultraprocesados, tanto líquidos como sólidos, derivados del petróleo. Entonces, las grandes ganadoras de este modelo agroindustrial, entre otras, industria alimentaria, farmacéutica, de maquinaria agrícola, supermercados, hipermercados, semilleras, son las empresas de petróleo y gas. Es un modelo muy dependiente de combustibles fósiles y eso se expresa en los precios. Por eso, cualquier variación que hay en el precio del petróleo, enseguida se traduce a precio. Siempre que es para la suba, cuando es para la baja, no. Llegamos a tener, ustedes recordarán, al inicio de la pandemia,
precio negativo del barril de petróleo y sin embargo se sostenía la necesidad de un barril criollo. Y esta es la discusión que tenemos hoy, que es ridículo que nosotros estamos financiando a la explotación hidrocarburífera del fracking en nuestro país. Es una locura. ¿Sí? Entonces sí, centralmente la soberanía alimentaria viene a despetrolizar nuestros sistemas alimentarios. La agroecología justamente es una agricultura de principio sin depender de insumos externos a la chacra, ¿no? Un ciclaje de nutrientes propio de la misma chacra. Y eso es el talón de Aquiles del modelo agroindustrial camión dependiente, lo mismo que la localización del sistema alimentario, que requiere producción local para abastecimiento local, menores distancias, menor uso de petróleo y funcionamiento central a los ultraprocesados que dependen de todo ese paquete de combustibles fósiles para empaquetarse. Entonces, por eso la soberanía alimentaria viene a despetrolizar nuestros sistemas alimentarios. Bien, gracias. Haremos una última pregunta que está relacionado con considerar que nuestro país, a nivel legislativo y a nivel gubernamental, en los 3 niveles de Estado, se encuentra afianzada en la idea de la soberanía alimentaria como pilar para garantizar el derecho humano a la alimentación. ¿Cómo es la forma para poder realizar esa idea? Excelente pregunta y no. Como digo, nosotros tenemos un muy buen reconocimiento constitucional de nuestros derechos humanos con los alcances que hablamos. Lo que yo dije no lo inventé yo, lo dicen nuestros órganos de protección internacional de los derechos humanos, que son los órganos de aplicación de los tratados que decidimos voluntariamente ratificar y que le hemos dado jerarquía constitucional, ¿sí? Ahora, a partir del derecho a la alimentación con estos alcances, fíjense que podemos decir mucho, ¿no? Que podemos caminar, sin mencionar la palabra soberanía alimentaria, caminar hacia la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba quien hizo la pregunta, nuestro marco constitucional no menciona a la soberanía alimentaria. Y ahí tenemos una disputa por delante, ¿no? A nivel legislativo hay muy pocas menciones. La Ley de Reparación Histórica de Agricultura Familiar habla de soberanía alimentaria. La ley que prorrogó la emergencia alimentaria también habla de soberanía alimentaria, pero son algunas expresiones así aisladas, sin una adecuada definición de qué incluye la soberanía alimentaria en tanto paradigma. Hubo un intento en ese sentido de legislación, que fue el proyecto de ley marco de derecho a la alimentación con seguridad y soberanía alimentaria, realizado por la diputada de mandato vencido Liliana Parada, que tristemente no tuvo tratamiento y perdió estado parlamentario, luego se sigue representando, pero no parece haber voluntad política todavía de tratarla, y ahí sí es muy ambicioso porque hace un tratamiento del sistema alimentario desde la semilla a la semilla con un enfoque de soberanía alimentaria. Así que sí, efectivamente en tanto paradigma necesita mucho todavía de construcción jurídica, pero aún no teniéndolo en nuestra Constitución o en la legislación, a partir de un análisis extensivo como el que hicimos del derecho a la alimentación, podemos ir a caminar hacia muchos de los principios fundamentales de la soberanía alimentaria sin necesariamente hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Perfecto, Marcos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tus preguntas. Gracias. Ha sido un placer. Si quedó alguna pendiente, no, a vos, Laura, por favor. Si quedó alguna pendiente, a disposición para responder cualquier interrogante en lo sucesivo, por correo, facilitarles mi correo, mi WhatsApp, a disposición. Perfecto. Y también, eventualmente, que desde el seminario se vinculen con la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines. Somos, como vos sabés, María Eugenia, 50 espacios en todo el país. Gracias a vos, Guille, compañerazo, junto con María Eugenia de la Redaza, de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, también invitados a participar de ese espacio para sumarse. Porque necesitamos ser muchas y muchos, y enhorabuena que desde la investigación, desde el litigio, desde la extensión, podamos hacer nuestra contribución desde lo legal a esta lucha colectiva tan importante, tan cara por la soberanía alimentaria. A vos, Melissa, gracias. Sí, perfecto. La idea justamente de este seminario, aquí planteaban si íbamos a realizar otros módulos, esa justamente es la idea, poder generar estas sinergias, estos espacios, y que la universidad tan amablemente abre las puertas para poder que estos espacios sirvan justamente para la discusión, para poner en la agenda constantemente estos temas, y de la buena voluntad de todos, y que quieran participar, que se interesen, que se comprometan. Así que bueno, ese es justamente uno de los objetivos del seminario. Así que muchísimas gracias a todos, gracias extraordinarias a vos, Marcos, muy buenas gracias. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estas cálidas devoluciones que estoy leyendo. Muy honrado y muy agradecido realmente. Y esto es fruto de un caminar compartido. Los saberes que hoy ya traje para compartir con ustedes
los hemos ido construyendo colectivamente a lo largo de todos estos años, ¿no? Con miradas de compañeras nutricionistas, agrónomos y sobre todo los saberes de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios, que el paradigma de la agroalimentaria fue introducido por la vía campesina. Recordemos siempre eso. Es la mejor contribución que el campesinado le ha hecho a toda nuestra humanidad compartida, porque parece tener la llave para sacarnos del entuerto civilizatorio en el que nos hemos metido, ¿no? Así que muchas gracias por esas cálidas devoluciones. Excelente. Ya lo ha dicho el Papa Francisco en una universidad como la Universidad del Salvador, nadie se salva solo, así que justamente bienvenidas esas palabras y las hacemos propias también, así que bueno, gracias a todos, gracias Marcos, eterno. No, al contrario, no llegamos a hablar de la Laudato Si, pero a leer la Laudato Si, ¿no? Que todo esto, este cuestionamiento central al modelo agroindustrial está muy claramente expresado. Completamente. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos quedando al aire. Al contrario, un abrazo fraterno y seguimos caminando como decimos siempre. Gracias Guille, gracias a vos, Maripeña nuevamente, Guillermo también, y a toda la universidad por la invitación. Bueno, abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao.